Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 20. Capítulo 184. La boda. Aún no había amanecido, y una fina niebla cubría ligeramente los aleros del castillo de la Marea Roja. El rocío se cernía entre las losas y las hojas de la parra, como si el mundo acabara de abrir un ojo. Pero hoy no fue un día cualquiera. Este fue el día de la boda del gran Lord Luis Calvino. El cielo todavía estaba nublado, pero la plaza frente al castillo de la Marea Roja ya estaba llena de gente. La gente se reunió en pequeños grupos, espontáneamente, sin que casi nadie portara armas ni hiciera ruido. Vestían sus mejores ropas y algunos incluso llevaban puestas sus sombreras con el sol rojo en la espalda bordadas por ellos mismos, los colores de la bandera de la Marea Roja. No estaba claro quién empezó, pero las familias, una tras otra, trajeron comida para la celebración. Sobre toallas extendidas se disponían ollas humeantes de sopa de pescado fresco, en cuyo caldo burbujeaban jengibre silvestre y rábano, y su fresco aroma llenaba el aire. Cerca había pan integral seco y, junto a él, unos niños sostenían con fuerza frascos de vino de frutos rojos. Un aroma salvaje, dulce y ligeramente ácido llenaba el aire. No había ningún ruido, ninguna insistencia en toda la plaza. La multitud permaneció sentada en silencio, algunos conversando en voz baja, otros con miradas serenas, fijas únicamente en el majestuoso castillo de la Marea Roja. El castillo que una vez contemplaron en las noches más frías del invierno. Nos dejó comer todo lo que quisimos durante todo el invierno y expulsó a los bárbaros. Se casa hoy, tenemos que venir a darle nuestra bendición. Aunque las voces eran suaves, parecían agitar mil olas, provocando asentimientos silenciosos de todos. Algunos incluso se secaron las lágrimas en silencio. Era una anciana, envuelta en un chal viejo y áspero, con el rostro marcado por el viento y la escarcha. Mi hijo, si no lo hubiera matado el juramento de nieve el año pasado, podría haber vivido para ver este día, bien alimentado y abrigado. El gran señor nos salvó. Sus palabras no incomodaron a mucha gente. Quienes las oyeron simplemente tiraron suavemente de su chal. Alguien le ofreció sopa caliente y alguien más la ayudó a sentarse. Para no molestar al señor, nadie gritó ni cantó en voz alta. Sin embargo, era como si todas las emociones se condensaran en esa brisa de verano aún dormida. El sol aún no había salido, pero el sol del territorio de la Marea Roja hacía tiempo que se había arraigado en los corazones de la gente. Las campanas del castillo, después del séptimo toque, fueron perdiendo sonido poco a poco. Las puertas dobles del salón de banquetes, dentro de la torre principal del castillo de la Marea Roja, se cerraron silenciosamente, silenciando el clamor exterior y las oraciones de la gente. Mirar a través de la puerta era como entrar en otro mundo. En el alto techo abovedado ondeaban con la brisa dos grandes banderas. El escudo de armas lunar de la familia Calvin resplandecía con una calidez intensa, mientras que el águila plateada de la familia Edmond parecía lista para emprender el vuelo, reflejándose entre sí y tejiendo una gloriosa luz de noble alianza en el techo del salón. A su alrededor había candelabros, todos hechos del tradicional bronce del territorio del norte, con bases altas. Sus llamas suaves y constantes se mezclaban con la luz matutina que se filtraba por las ventanas, proyectando una solemnidad sagrada sobre las paredes y los estandartes. Y los jacintos azules, la verbena blanca y las rosas de hielo, elegidos en 3 rondas por el gremio de nobles comerciantes, fueron hábilmente entrelazados en los arreglos florales y las decoraciones de las mesas. Los jacintos azules temblaban como una brisa matutina, la verbena blanca se erguía alta y las rosas de hielo brillaban como escarcha y nieve recién derretidas. No eran para el esplendor, sino para el recuerdo, lealtad, firmeza, honor. Todo esto, desde los escudos de armas que flotan encima hasta el contorno meticuloso de cada centímetro de las runas verde lima en la alfombra roja. Desde la selección de flores hasta la altura y posición de los candelabros, e incluso el ángulo de la luz que entra en la habitación. Además, cada detalle del lugar demostraba el respeto de la familia Calvin por la tradición, sin parecer, sin embargo, extravagante. Estas medidas provocaron que los invitados contuvieran inconscientemente la respiración y redujeran el paso al entrar. Todo gracias al diseño y arreglo personal de Bradley. Este ex mayordomo de la familia Calvin, jefe de asuntos internos de la fortaleza principal de la Marea Roja, había estado ocupado durante más de un mes. Solo para completar este momento perfectamente. Ni siquiera estaba en la mesa principal, ni era el centro de atención. Pero cada respiración y ritmo de este matrimonio llevaba su toque y su creencia. Los invitados ya estaban sentados y el salón de bodas estaba en silencio. En el asiento delantero estaban sentados erguidos un hombre y una mujer. Uno de ellos era el gobernador del territorio del norte, un ministro imperial de alto rango, el duque Edmund. Vestía una túnica ceremonial negra y plateada, con una capa plateada de águila sobre los hombros. Sus ojos, como los de un águila, estaban entrecerrados, y su rostro era tan austero y majestuoso como una escultura de piedra. Hoy, dejó de lado todos sus compromisos oficiales para venir personalmente a Mare Vermella, como un padre. Edmond abrió lentamente los ojos y en su mirada penetrante apareció en ese instante un ligero, casi imperceptible toque de ternura. Esa expresión parecía hacer retroceder el tiempo más de 10 años. En aquel entonces, la pequeña Emily Edmond, con una pequeña capa de ganso amarillo, perseguía a águilas frenéticamente por la nieve, cayendo y gritando, «Papá, mira lo que atrapé». En un abrir y cerrar de ojos, ella se casaba, lo que lo llenó de un sinfín de emociones. La mujer a su lado era la duquesa Helena, la madrastra de Emily Edmond. Siempre se mostró digna y serena, con el porte natural de una noble imperial. Sin embargo, en ese momento, aferraba con fuerza un pañuelo bordado blanco como la nieve, con los nudillos ligeramente blancos.
Elena miró a la joven que estaba a punto de aparecer al final de la alfombra roja, con los ojos ya rojos y los labios temblorosos, como si luchara por reprimir alguna emoción. Recordó la voz del niño de la primera vez que la llamó mamá. Se recordó a sí misma acurrucada en la cama con fiebre en mitad de la noche, y sosteniendo su pequeña mano, dándole su medicina cucharada a cucharada. Recordó haberle enseñado a usar un vestido de gala, haberle enseñado a bailar su primer baile y su sonrisa bajo el sol. Ahora ella iba a casarse. Elena respiró profundamente y bajó la cabeza para ocultar sus ojos llorosos. Ella no sabía que Emily Edmond ya la había estado observando en secreto a través de la ventana. Esa mirada, además de gratitud, también transmitía un profundo sentimiento de renuencia a separarse. Para Emily Edmond, esta boda no fue solo una cuestión de honor y familia, también fue una de las despedidas más importantes de su vida. Los demás miembros de la familia Edmond y sus sirvientes estaban sentados solemnemente en las últimas filas, de acuerdo con su linaje y etiqueta. Condes, barones, vizcondes, tal vez no estén familiarizados con la familia Calvin ni con Luis. Pero hoy, como miembros de la familia Edmond, ellos también tuvieron que presenciar esta alianza matrimonial decidida personalmente por su patriarca. La familia Calvin no envió una gran delegación al territorio del norte porque la provincia del sudeste y la Marea Roja estaban a miles de kilómetros de distancia. Finalmente, solo estuvieron presentes los dos hermanos mayores, Pal y Willis, que ya servían como nobles pioneros en el territorio del norte, y el tercer hermano, Edward, que representaba a su padre. La expresión de Eduardo era serena, su comportamiento apropiado, como si fuera simplemente un invitado observando la ceremonia. Siempre parecía estar sonriendo, pero en realidad, sus pensamientos ya no estaban centrados en la boda en sí. La noche anterior, la mención de Lois de la casa devorada por gusanos había interesado mucho a Pal y lo había puesto en alerta máxima como enviado de la iglesia. Tal vez estuviera relacionado con su misión. La expresión de Pal era mucho más compleja, su mirada siempre cargada de celos y reticencia. Envidiaba la gloria actual de Luis, pero le resultaba difícil hablar de su propia derrota y pérdida de poder. Willis, en cambio, parecía mucho más a gusto. Estaba sinceramente feliz por Lois, porque su hermano menor, también llamado Lois, le había brindado innumerables ayudas importantes. Y también ayudó a que su territorio ganara una posición firme en el territorio del norte. Además, algunos nobles colaterales de la familia Calvin en el territorio del norte fueron enviados para llenar las vacantes, aunque la mayoría eran simplemente figuras insignificantes. Parecían respetuosos en la superficie, pero en el fondo cada uno albergaba sus propias intenciones. Como representante de la familia Calvin en el territorio del norte, cuanto mayor sea el prestigio de Lois, más beneficios podrán obtener en el futuro. La ceremonia nupcial estaba a punto de comenzar, y un clérigo con una túnica ceremonial con hilos de oro permanecía en silencio ante el altar. Era uno de los sacerdotes de mayor rango en el territorio del norte, con un rostro solemne y sus manos entrelazadas frente a su cuerpo, como un antiguo voto sellado dentro de una estatua divina. Nadie se atrevió a hacer ruido, probablemente incluso el sonido de un alfiler cayendo se habría oído claramente en ese silencio. Solo la música fluía suavemente. Desde el pasillo lateral llegaban notas suaves y fragmentadas, al principio solo unos pocos rasgueos de cuerdas bajas, como las primeras huellas en la nieve. Entonces, una flauta de 3 cuerdas de la luna helada se unió silenciosamente a la música, su sonido antiguo y distante, como el viento del norte rodeando los picos de las montañas. Esta era la orquesta conjunta del castillo de la Marea Roja y la tribu de la Luna de Hielo, tocando una pieza conmemorativa preparada especialmente para hoy. Se decía que, solo para armonizar este conjunto norte-sur, ensayaron durante 2 meses enteros. Mientras sonaba la música, toda la sala parecía estar dividida por una grieta en el tiempo y el espacio, con las olas del territorio del sur y la escarcha del territorio del norte fusionándose brevemente en las notas. El clérigo abrió los ojos y miró hacia la puerta principal. Los dos personajes principales deben hacer su entrada. La música se detuvo suavemente, como un silencio absoluto en una ventisca. Inmediatamente después, el sonido melodioso de los cuernos resonó desde ambos lados de la sala, como campanas matutinas y tambores vespertinos. La primera en aparecer fue la novia. Emily Edmond entró lentamente al salón, vestida con un vestido de novia de color blanco marfil, su falda barriendo el suelo como una suave ola de nieve, cada paso parecía pisar la luz de la mañana. Su capa, meticulosamente bordada con hilos producidos en el territorio del norte, brillaba plateada, como un río estrellado del cielo nocturno sobre sus hombros, balanceándose suavemente con cada paso. Como si incluso el viento contuviera la respiración. Su rostro estaba parcialmente oculto por el velo, a través de la ligera tela, era posible ver sus ojos temblando ligeramente, como suaves ondas en un lago, ocultando un toque de nerviosismo y una alegría tranquila. Alrededor de su cuello llevaba un colgante de plata antiguo, de estilo antiguo pero pulido y brillante. Era la última pieza de joyería que le había dejado su madre. Estaba presionado contra su piel, como un guardián silencioso. Instintivamente, miró al público. El duque Edmond permaneció sentado en su asiento, con expresión firme y serena. La duquesa Helena se secó suavemente las lágrimas, sus ojos se llenaron de ternura. La mirada de Emily Edmond se detuvo en ellos por un momento y las lágrimas brotaron incontrolablemente de sus ojos. Se mordió el labio inferior, luchando por evitar que las lágrimas cayeran. Hoy era el día de su boda, no un día para nostalgia, no un día para despedidas. Inmediatamente después, las grandes puertas del otro extremo del pasillo se abrieron lentamente. Bajo la atenta mirada de todos, Luis Calvino entró en la sala. Llevaba un traje ceremonial modificado del territorio del norte, cuya base negra oscura era profunda y discreta, haciendo que su figura pareciera aún más erguida. 2 crestas plateadas colgaban de su pecho, una, la cresta lunar de la familia Calvin, y la otra, el sol único del territorio de la Marea Roja.
simbolizando su estatus actual como representante oficial de la familia Calvin en el territorio del norte del imperio. Llevaba una capa roja y dorada sobre los hombros, no empuñaba espada, pero emanaba una escalofriante sensación de presión. No había joyas extravagantes ni elaborados adornos de oro. Pero él mismo era como una espada larga escondida en su vaina, permaneciendo allí en silencio, su hoja no evidente, pero nadie se atrevía a subestimarlo. Los pasos de Luis eran firmes y serenos. Su mirada recorrió a los invitados en el salón, pero al ver a la novia al otro lado, se detuvo involuntariamente. Ese vestido de novia parecía haber sido hecho a medida para ella. Y sus ojos, su postura, la manera en que estaba allí, como una luz cálida que de repente florece en una noche nevada. La mezcla de sonrisas y lágrimas detrás del velo le hizo sentirse un poco perdido por un momento. Realmente hermoso, pensó para sí mismo. Por otro lado, la mirada de Emily Edmond también recorrió la multitud, aterrizando en el hombre con túnica ceremonial que caminaba hacia ella, y su corazón dio un ligero vuelco. Una capa negra, un uniforme impecable, ojos tan firmes que parecían perforar el viento y la nieve. La primera vez que vio a Louis, sintió que este hombre no solo era guapo, sino que también poseía un carisma indescriptible. Como la luz, pero no cegadora. Como el sol, una presencia reconfortante. O no, mucho más hermosa de lo que imaginaba, susurró para sí misma, pero sus labios no pudieron evitar curvarse lentamente hacia arriba. A la señal del clérigo, los dos caminaron uno hacia el otro paso a paso, hasta encontrarse finalmente lentamente en el centro del salón, quedando cara a cara. En ese preciso instante, la música y las bendiciones parecieron cesar entre ellos. El salón entero parecía contener solo a esas dos personas. La ceremonia finalmente estaba a punto de comenzar. A la señal del clérigo, Louis Calvin y Emily Edmond caminaron uno al lado del otro hacia el centro del salón. Sus pasos eran simétricos, como reflejos en un espejo, cada uno en sincronía con la música solemne y serena. Cuando finalmente los dos se encontraron en el centro del salón y quedaron cara a cara, la habitación de repente quedó en silencio. Ya fuera la música, el incienso, los invitados o la luz de colores que giraba en el cielo, todo parecía haber sido interrumpido suavemente por alguna fuerza invisible. Solo quedaron ellos dos. El clérigo levantó su cetro tallado con un dragón, y su antigua y solemne voz resonó por el salón principal. Bajo el testimonio del dragón ancestral, ante todos los presentes, los recién casados harán 3 votos. El primer juramento, el juramento familiar. ¿Estás dispuesto a jurar defender el honor de tu linaje, apoyar a tu cónyuge y trabajar juntos por la prosperidad de tu familia? Louis extendió su mano derecha y tomó la mano de Emily Edmond, cubierta por un velo. El calor de su palma era reconfortante, pero firme. Él la miró a los ojos con voz firme, estoy dispuesto. No dudó, no vaciló, aunque pocas emociones lo dominaban. Él no la odiaba, pero tampoco la conocía bien. Emily Edmond, un hombre increíblemente importante desde un punto de vista político, pero desde un punto de vista emocional, este fue solo su segundo encuentro. Un matrimonio político. Hacía tiempo que había comprendido la esencia de este matrimonio. Aún así, emitió sus votos con convicción. Emily lo miró, respirando profunda y suavemente. Estoy dispuesto. Su voz temblaba levemente, pero era clara. Llevaba mucho tiempo preparándose para este día. Desde el momento en que supo que iba a casarse con alguien del territorio de la Marea Roja, comprendió que le enviaban no solo como hija o dama noble, sino como esposa y futura dama del territorio. Ella no podía ser débil. Pero el orgullo en los ojos de sus padres, las instrucciones susurradas de su madrina y la etiqueta que había estudiado día y noche, junto con sus imaginaciones sobre el futuro. En ese momento, brotaron de su corazón como una marea, casi sumergiéndola. Ella bajó la cabeza, ocultando las lágrimas que silenciosamente se acumulaban en las esquinas de sus ojos. El segundo juramento, el juramento del imperio. ¿Estás dispuesto a ser leal al imperio, obedecer sus leyes y nunca traicionarlo? Estoy dispuesto. Louis no lo dudó. Estoy dispuesta. Emily se ajustó el dobladillo del vestido. Sabía que este voto era el vínculo permanente entre ella y su familia, y también el segundo umbral a este nuevo mundo. El tercer juramento, el juramento de fe. ¿Estás dispuesto a seguir al dragón ancestral como tu guía y caminar de la mano a través de la luz y las dificultades? Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Las lágrimas brillaron en los ojos de Emily, resplandeciendo sutilmente bajo el velo, pero ella ya no se inmutó. Y así se cumplieron los 3 juramentos. El clérigo anunció solemnemente. En nombre del dragón ancestral, sus destinos se entrelazarán a partir de hoy, los lazos del linaje y la fe los han unido íntimamente. Se escuchó una ronda de aplausos y confeti de colores flotó como nieve. El cetro del dragón tocó ligeramente entre ellos, y el emblema sagrado, entrelazado con oro blanco y oro rojo, brilló débilmente, como una bendición otorgada por un dios antiguo. Emily se estremeció levemente, sintiendo una calidez asentarse en su frente, como si realmente estuviera impresa en lo más profundo de su destino. En la primera fila de invitados, la duquesa Helena se secó discretamente las lágrimas. Mientras se secaba las lágrimas que le resbalaban por las comisuras de los ojos, recuperó rápidamente la compostura habitual de una noble. Ella miró la espalda aparentemente más llena de su hija, y una extraña sensación de ligereza invadió su corazón. No era tristeza, sino la satisfacción de un águila madre impulsando a su polluelo, cuyas alas ya habían crecido, hacia el cielo. El duque Edmond se sentó a su lado, con expresión tan tranquila como siempre. Incluso ante tal situación, el ministro imperial permaneció tranquilo e imperturbable. Sin embargo, en el momento en que Emily intercambió oficialmente sus votos, una luz suave aún brillaba en sus ojos. Al otro lado, Paul Calvin se reclinó en su asiento, con una expresión sombría.
Apretó los dientes, pero se obligó a mantener la sonrisa que un noble debe tener, aunque esa sonrisa parecía más una burla. Es solo un matrimonio político, no le va a gustar mucho. Soltó una risita discreta, entre sarcasmo y reticencia. No podía aceptar que su hermano menor, a quien antes había ignorado, ahora se casara con la mujer más impresionante de todo el territorio del norte. ¡Qué desperdicio de una flor tan bella!, se consoló. Una vez completados los votos matrimoniales, la ceremonia entró en la fase de celebración. Primero vino la coronación del santo emblema. El clérigo colocó el emblema sagrado del doble anillo, símbolo de la unión entre marido y mujer, sobre los hombros de los recién casados. El emblema estaba grabado con alas de dragón y un sol naciente, símbolos de la fe y el futuro. Louis se arrodilló, recibió el emblema, luego se levantó y se lo colocó personalmente a Emily Edmond. En ese momento, los ojos de Emily se abrieron de par en par. Sus movimientos eran muy ligeros, las puntas de sus dedos rozando los mechones de cabello de su cuello, una ternura casi imperceptible que le aceleraba el corazón. Él estaba ejecutando cada detalle meticulosamente. A continuación, se realizó la ofrenda ceremonial del vino, en la que ambos sostenían juntos una copa de plata, ofreciéndose mutuamente vino producido en sus respectivas tierras de origen. Louis le sirvió vino producido en el territorio de la Marea Roja. El vino era claro, pero su sabor era tan intenso como un viento fuerte en una noche fría. Observó a Emily beber y sonrió levemente. Puedes cambiar al agua si no estás acostumbrada. Me gustó mucho. A Emily se le hizo un nudo en la garganta y dijo en voz baja. Ella hablaba en serio. El vino era fuerte, pero tenía una frescura y franqueza únicas, características del territorio del norte, como él, pocas palabras, pero siempre dejando una profunda impresión. Inmediatamente después, los músicos de la corte interpretaron una oda poética. Un bardo caminó hacia el centro del salón, recitando extractos de poemas de las crónicas del imperio, alabando la gloria del dragón ancestral y la alegría de la unión de la nueva pareja. La canción fluía como el agua, entrelazándose, como si la historia se estuviera desarrollando en ese instante y el matrimonio de esa nueva pareja noble se estuviera inscribiendo en los capítulos posteriores del imperio. Y luego vino el banquete. Los colores cambiaron, los platos de plata giraron y se elevó una fragante niebla. Los distinguidos invitados se levantaron uno tras otro para brindar por los recién casados, entre felicitaciones y el tintineo de las copas. En una mesa larga, se sirvieron una a una langostas de la llama roja de la capital imperial, castañas congeladas de la región de la Marea Roja y carne de grulla de plumas doradas, proporcionada especialmente por la familia real, creando un festín para los sentidos. Emily se sentó en la mesa principal, algo reservada, pero haciendo todo lo posible para responder a cada brindis con una sonrisa. De vez en cuando, giraba la cabeza para mirar a Louis. Se mantuvo tranquilo, dirigiéndose a cada invitado con un discurso mesurado y un comportamiento sereno. Pero se dio cuenta de que, en varias ocasiones, él ya había mirado en su dirección antes de que ella lo mirara. Cuando sus miradas se cruzaban, él asentía levemente, sin decir nada más, como si tuvieran un entendimiento telepático. A medida que la ceremonia llegaba a su fin, la música se fue apagando y el aroma del vino, las formalidades y las cortesías se disiparon gradualmente. Mientras todos se preparaban para irse, Louis se inclinó ligeramente y le susurró al oído a Emily, «Ven conmigo». Emily se quedó atónita. Antes de que pudiera reaccionar, él ya le había agarrado la mano. «Louis». Él la guiaba, su vestido se mecía ligeramente en el largo pasillo, y solo lograba trotar para seguir su ritmo. Los dos atravesaron una puerta lateral del salón de banquetes y descendieron al gran balcón que daba al cielo estrellado, que ofrecía una vista de todo el salón. Inmediatamente, Louis le hizo un gesto al asistente que estaba detrás de él, y el oficial que lo acompañaba anunció en voz alta. «Estimados invitados, por favor diríjanse al balcón para disfrutar del espectáculo de la ceremonia nupcial». La multitud se reunió rápidamente. El frío de la noche, atemperado por las hogueras y el vino caliente, no era abrasador, sino que estaba impregnado de una sensación de solemnidad y misterio. A lo lejos, el cielo nocturno era cristalino, con un tenue resplandor de estrellas, como si estuviera preparando la escena específicamente para ese momento. Emily todavía no entendía lo que estaba pasando, pero Louis ya estaba en el centro del balcón, asintiendo ligeramente hacia la multitud. «Este matrimonio no nos pertenece solo a nosotros dos». Su tono era firme mientras miraba a los ojos que contemplaban bajo las estrellas. «También pertenece a este territorio del norte. Quiero que sea recordado». Levantó la mano, haciendo una señal, y una fila de dispositivos metálicos se activó a distancia. En el segundo siguiente, el primer fuego artificial alquímico se elevó hacia el cielo. Auge. Un sol carmesí abrasador irrumpió en el cielo nocturno, su llama central ardía intensamente, como el corazón de un incendio forestal furioso. La multitud se quedó sin palabras y aturdida. ¿Qué es el sol, el símbolo de la Marea Roja? Es tan hermoso, es la primera vez que veo fuegos artificiales hechos de esencia de magma. Emily permaneció inmóvil, con la luz de la fogata reflejándose en sus pupilas. Miró en silencio al hombre a su lado. No dijo nada más, solo observó en silencio como el loto de fuego carmesí florecía en el cielo. Entonces vino el segundo estallido, ¡boom! Esta vez, una llama de color azul hielo cayó en cascada, como una cascada de nieve que se extendía desde el cielo. Una luz cristalina, como nieve, flotaba como una ilusión, envolviendo todo el territorio de la Marea Roja, como si el mundo entero estuviera rodeado por una suave niebla de nieve. Emily contuvo la respiración. ¡Qué hermoso! El tercer estallido. Dos fuegos artificiales gigantes con forma de ala, uno dorado y otro plateado, explotaron desde el cenit y se desplegaron por toda la cúpula.
La luz y la sombra de las alas en vuelo dejaban un magnífico arco en el cielo nocturno, en forma de un águila plateada volando, formando sutilmente parte del escudo de armas de la familia Edmond, simbolizando el orden y la alianza. ¡Guau! Incluso los niños nobles no pudieron contener sus aplausos, y los ancianos observaron con reverencia. Sin embargo, Lois levantó ligeramente una ceja. Silco realmente tiene talento. Al principio se había burlado del supuesto genio alquímico de aquel sujeto. Después de todo, el hombre solía soltar teorías extrañas todo el día y siempre estaba causando problemas, pero ahora tenía que admitirlo. Cuando ese tipo se tomaba las cosas en serio, podía producir algo increíble. En el balcón del salón ya se oía un murmullo bajo, una mezcla de clamor y sobresalto. Casi ninguno de los nobles invitados que presenciaron por primera vez esta escena permaneció indiferente. ¿Qué es esto? ¿Magia? Un noble del sur frunció el ceño, sorprendido. Después de 3 impresionantes exhibiciones de fuegos artificiales consecutivas, el cielo nocturno no volvió al silencio, por el contrario, se volvió aún más vibrante. A medida que los mecanismos se activaban uno por uno, una serie de luces y sombras deslumbrantes se elevaban hacia el cielo, formas de flores, líneas aerodinámicas, espirales, una lluvia de estrellas, colas de fénix, una tras otra, pintando casi todo el cielo nocturno en una obra maestra fluida. Los nobles quedaron cautivados, prácticamente paralizados en el mismo lugar. ¿Es esto magia?, preguntó alguien, con la voz aún teñida de un asombro incierto. No, ¿será una ilusión? ¿Cómo pueden existir cambios tan precisos? Mira esa trayectoria. ¿Son las bombas mágicas? Las bombas mágicas sí que pueden crear ese efecto. Esto ya no es el saludo que conocíamos, no es. Se oyeron murmullos entre la multitud, pero nadie estaba dispuesto a mirar hacia otro lado. Habían asistido a innumerables bodas, presenciado innumerables exhibiciones de lujo, pero nunca habían visto una ceremonia que utilizara el cielo como lienzo. No fueron solo fuegos artificiales, fue una declaración que superó por completo toda imaginación. Incluso el duque Edmond, que normalmente estaba tranquilo, levantó ligeramente la cabeza y observó por un momento. Nunca le habían gustado los ambientes ruidosos y era indiferente al lujo, pero en ese momento, atípicamente, interrumpió sus pensamientos, contemplando en silencio. Un destello de luz apareció en sus ojos. Es realmente muy hermoso, dijo. Como si él mismo se viera obligado a admitir el carácter inusual de este matrimonio de una pareja joven. Y doña Elena, de pie junto a él, no pudo ocultar el asombro en sus ojos. Sus ojos brillaban como si los iluminara un fuego artificial, y murmuró emocionada. Es realmente muy hermoso. No estaba hablando solo de los fuegos artificiales, era más bien como si estuviera reflexionando sobre el significado de la boda de su hija esa noche. ¿Preparaste esto de antemano?, preguntó Emily en voz baja, con la voz tan débil como si temiera perturbar la luz de las estrellas. No es para cualquiera. Lois la miró, con la voz aún tranquila, pero con una seriedad poco común. Es para ti. Emily se quedó congelada, una brisa acariciaba su cabello, pero no podía disipar el temblor en sus ojos. Lois habló lentamente, como si sopesara cada palabra. Entiendo cuánto has trabajado para que este día sea posible. Pero no quiero que te sientas como un simple peón en la familia. Se giró para mirar los coloridos fuegos artificiales en el cielo y, en voz baja pero firme, dijo, a partir de hoy, eres mi esposa. Espero que cuando recuerdes la escena de hoy, sea una luz que te abrazó, que floreció para ti. Emily lo miró cautivada, mirando a esa persona predestinada. La luz de la fogata se reavivó, la luz de las estrellas cayó sobre sus hombros y su corazón también pareció saltar en ese instante. ¿Por qué? Abrió la boca, pero sintió que se le cerraba la garganta y que su voz temblaba ligeramente. No soy bueno diciendo palabras conmovedoras, rió Lois suavemente, pero sé que te mereces una noche como esta. En ese momento, las lágrimas de Emily casi se desbordaron. Ella extendió lentamente la mano y tomó la de él. El viento se agitó suavemente, como si también hubiera disminuido su velocidad. Ese momento les pertenecía a ellos, no a ninguna alianza, familia o imperio. Pertenecía solo a ella y a él. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 185. Noche de bodas. La noche era profunda, los invitados ya se habían ido y la mayoría de las luces estaban apagadas. La pesada puerta de madera se cerró suavemente después de que los asistentes se fueron, dejando solo un ligero clic que aisló del mundo exterior. La habitación era espaciosa y tranquila, con cortinas de gasa que colgaban hasta la altura de las rodillas y un ligero y dulce aroma a rosas e incienso flotando en el aire. Solo quedaron ellos dos en la habitación. Emily estaba de pie en el centro de la habitación, con la cabeza gacha y las manos agarrando inconscientemente el dobladillo de su vestido de novia. Era el vestido de novia de la ceremonia de hoy, su orgullo y alegría, y el objeto de la admiración de todos. Pero en ese momento, Emily lo miró con una sensación de desconcierto. Sus orejas ardían y su corazón latía con fuerza como si acabara de terminar una batalla. Ella ni siquiera se atrevió a mirar a Lois. ¿Podría ser esta la noche de bodas?, se preguntó en silencio. En ese momento se oyó un leve crujido de tela detrás de ella. Luis se quitó la túnica y la colocó cuidadosamente en el respaldo de una silla cercana. Luego caminó hacia ella, sus pasos tan ligeros que eran casi inaudibles. Emily lo sintió parado frente a ella. Luego le tomaron la mano. Su mano estaba cálida, su palma seca y firme, envolviendo sus dedos fríos. ¿Sigues nervioso?, preguntó Lois en voz baja y con un dejo de broma.
Antes de que ella pudiera responder, su expresión se tornó seria y dijo con seriedad, ¿llamo al sacerdote ahora? Podemos realizar la ceremonia de nuevo, oficialmente. Paz. Emily finalmente no pudo evitar mirarlo con furia, aunque una sonrisa ya se había formado en sus labios. ¿De qué tonterías estás hablando? Sonreíste. Lois también sonrió, inclinándose para besarle suavemente el dorso de la mano. Entonces me siento aliviado. Lois no tenía prisa, simplemente la observó en silencio. Emily, susurró, no apresuraré las cosas y ciertamente no te asustaré. Él levantó la mano y apartó con suavidad un mechón de cabello azul que caía sobre ella, luego comenzó a desabrochar los intrincados broches de su vestido de novia. Sus movimientos eran increíblemente delicados, con cada botón que desabotonaba, le susurraba algo al oído. A veces era una broma, estos botones son tan difíciles de desabrochar. A veces era una declaración amorosa, te ves absolutamente hermosa hoy. Nunca he visto a una novia más radiante que tú. El rostro de Emily ya estaba sonrojado, y con sus palabras, sintió como si su cuello y hombros ardieran. Deja de hablar. Y ella giró la cara, pero no pudo evitar reírse. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallarle fuera del pecho, pero en esos momentos de tranquilidad, poco a poco se fue calmando. Esa incertidumbre, ese recordatorio constante de que este es un matrimonio político, pareció disolverse silenciosamente en una emoción invisible esa noche. Emily cerró los ojos suavemente. La condujo suavemente hasta la cama, sin movimientos apresurados ni emociones agitadas. Paso a paso, fue reduciendo la distancia entre ellos, no como alguien que llevaba, sino más bien como alguien que guiaba. No tienes por qué estar nerviosa, estoy aquí, susurró, como para consolarla y también para hacerle una promesa. Emily se mordió el labio, su cara ya estaba enterrada en la almohada. Cada toque parecía disminuir esa distancia insalvable. De vez en cuando, le susurraba algo al oído, como una broma o una petición juguetona. ¿Te arrepentirás de casarte con una herramienta política, como yo? Cállate. Le dio un ligero golpecito, pero no se atrevió a mirarlo, ocultando aún más su rostro. Entonces, sus figuras se entrelazaron lentamente, la luz de las velas parpadeó y, detrás de las cortinas, el tiempo pareció detenerse. Hasta que la noche se volvió espesa como la tinta, el viento cesó y todo lo que ocurría afuera hacía tiempo que había dejado de preocuparles. Bajo esa suave luz, finalmente se convirtieron en verdaderos marido y mujer. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas transparentes y caía sobre la cama de madera tallada y la manta de color dorado claro. Hacía calor, pero no era cegador. Luis se despertó muy temprano. Siempre había sido así, incluso después de la noche anterior, una noche extraordinaria, aunque su cuerpo estaba un poco fatigado, su mente estaba sorprendentemente clara. Los recuerdos de la noche anterior inundaron su mente. Instintivamente, extendió la mano hacia un lado y tocó una masa suave y cálida. Emily estaba acurrucada en sus brazos, su respiración tranquila, sus pestañas pacíficamente bajas, como una pequeña criatura durmiendo en la nieve. Quizás estaba demasiado cansada, ni siquiera se movía en sueños. Un ligero rubor aún persistía en su rostro, rastro de las emociones encontradas y del calor de la noche. Luis la miró con satisfacción, sin moverse durante un largo rato. Su largo cabello azul se extendía como agua corriente bajo la luz de la mañana, haciendo que su piel pareciera aún más blanca. Sus rasgos seguían siendo extremadamente cautivadores, una nariz respingada, labios pálidos y esos ojos azules cerrados y helados. Incluso cuando estaban cerrados, mostraban una elegancia fresca e innata. Estuvo a la altura del título de Flor de la Frontera del Norte. Había escuchado ese cumplido innumerables veces, pero nunca le había prestado realmente atención. Pero ahora, de repente, sintió que esas palabras eran demasiado superficiales. Ella no solo era hermosa, sino que su belleza tenía un peso significativo. No era solo su apariencia, sino una presencia que inspiraba respeto y un deseo de proteger. Lois levantó suavemente su mano, la punta de su dedo recorrió el contorno de su cabello, sus movimientos eran cautelosos, como si tuviera miedo de despertarla. Recordó sus ojos llenos de lágrimas y los esfuerzos que hizo para ahogar su voz mientras yacía en sus brazos la noche anterior. Él bajó la cabeza y la besó en la frente. Aunque anoche fue realmente maravillosa, digna incluso de quedar registrada en una página especial de tu vida. Pero aún tenía que trabajar por la mañana. Después de todo, el condado de Pico Nevado, en la provincia fronteriza norte del Imperio de la Sangre de Hierro, aún recaía sobre sus hombros. Levantó ligeramente la mano y activó el sistema de inteligencia diaria. Una pantalla de luz translúcida apareció ante los ojos de Lois y un texto familiar comenzó a desplazarse lentamente. Cuando la mirada de Lois cayó sobre la brillante pantalla del Daily Intelligence, se detuvo brevemente. Actualización diaria completa de inteligencia. 1. Dick lideró a los caballeros de élite de la frontera norte hasta el corazón del bosque de nieve negra, rastreando los restos del enjambre, y descubrió un gigantesco nido madre en el corazón del bosque. Tras ser descubierta la unidad, se desató una batalla. Dick se quedó voluntariamente para cubrir la retirada y se confirmó su muerte como un héroe. 2. El caballero sobreviviente, Carl, escapó solo a caballo y llegó al territorio de la Marea Roja esta mañana para informar personalmente los detalles del incidente a Lois y al duque Edmund. 3. El nido de la madre es el sujeto de experimento número 2 de la bruja de la desesperación. Características débiles, altamente susceptible a explosiones de temperaturas extremadamente altas. Una vez que el núcleo central del nido de la madre es destruido, provocará un colapso estructural, paralizando a todas las entidades en el enjambre y causando su muerte masiva. Lois entrecerró los ojos y observó en silencio cómo la lista de información llegaba a su fin.
La actualización de hoy fue más importante que cualquier otra. Las 3 piezas de información se referían al enjambre y todas eran extremadamente impactantes. El descubrimiento del nido madre fue sin duda un gran avance. Había sospechado durante mucho tiempo la existencia de una mente maestra detrás del enjambre, pero esta era la primera vez que pasaba de ser una conjetura a un objetivo con coordenadas claras. Pero entonces, la segunda línea del texto le hizo fruncir el ceño. Vi que estaba muerto. El caballero trascendente de la frontera norte, a quien solo había conocido una vez, un hombre sencillo y tranquilo con una mirada increíblemente firme, ahora era un sacrificio en el informe de inteligencia. Las emociones de Lois no fluctuaron mucho, pero un ligero sentimiento de arrepentimiento surgió dentro de él. Qué lástima, suspiró. Era un buen hombre. Solo había conocido a alguien una vez, pero aún así, sintió una punzada en el corazón, probablemente porque un caballero de tan alto rango que se ofreció como voluntario para cubrir una retirada debería haber sobrevivido. Además, la muerte fácil de un luchador de nivel trascendente también indicaba indirectamente lo peligroso que era ese lugar. No se trataba de un nido de pequeños grupos de insectoides, sino de una fuente que muy probablemente podría salirse de control e incluso contaminar todo el condado de Snow Peak y la frontera norte. Y estaba tan cerca de su propio territorio que su corazón se aceleraba de ansiedad. La segunda información, sin embargo, produjo un ligero suspiro de alivio. Al menos hay un sobreviviente. El duque puede explicarlo. Al venir otra persona a escribir el informe, Lois se evitó muchos problemas sobre cómo ocultar razonablemente la fuente de la información. Pero lo que realmente le hizo enderezar la postura y agudizar la mirada fue el tercer dato. ¿Bruja de la desesperación? Luis murmuró el título desconocido, con una gravedad evidente en su voz. Nunca había oído ese nombre. No había registros ni rumores, ni siquiera en informes imperiales secretos. Con solo escuchar el nombre sintió un escalofrío en la columna. ¿El nido de la madre, es este su experimento? No fue ni una reproducción monstruosa común ni una mutación inconsciente. Detrás de todo había fuerza de voluntad, planificación y control. El enjambre ya no estaba compuesto por bestias salvajes, sino más bien por una especie de arma manipulada. Expandiéndose con propósito, anidando con lógica, a través de la experimentación, la iteración y la evolución. Si este es solo el número 2 minutos. ¿Y qué hay del número 1? ¿Y del número 3, del número 4? ¿Dónde más se escondían? ¿Y cuáles eran sus intenciones? Al pensarlo, no pudo evitar apretar los puños, con las palmas ya ligeramente húmedas por el sudor. Luis no tenía miedo al combate, ni a los enemigos. Temía a los enemigos invisibles, a los manipuladores que conspiraban secretamente en las sombras, jugando con el destino de la humanidad. El enjambre es solo la superficie. La verdadera amenaza es quien lo creó. Pero la información a continuación lo golpeó como un rayo. Miedo extremo a una explosión de alta temperatura. Una vez destruido el núcleo central, todo el nido madre queda paralizado. Lois se detuvo de golpe, y entonces una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Eso me ayudó mucho. Se enderezó, su mirada cada vez más penetrante, como la de un lobo que detecta el olor de una presa en la nieve. Inmediatamente me vino a la mente algo que había en su almacén. La bomba mágica de platino rojo, la orgullosa creación de Silco, una sola unidad capaz de destruir varios metros de gruesas murallas defensivas urbanas. Al principio era solo para reservas de emergencia, pero ahora parecía hecho a medida para este momento. ¿Acaso la madre nido teme esto? Entonces sí que hice mi apuesta con antelación. No pudo reprimir una risita, sintiéndose eufórico por haber tenido suerte finalmente. Esto significaba que tenían la posibilidad de atacar y resolver proactivamente el nido madre, en lugar de esperar pasivamente a que la marea del enjambre los engullera. Mientras podamos acercarnos, mientras podamos hacer estallar ese núcleo. Su mente ya estaba simulando rutas de ataque, posicionamiento de tropas y condiciones de detonación. Buenas noticias, murmuró, pero la fría silueta de un campo de batalla ya había aparecido ante sus ojos. Ahora solo queda descubrir cómo eliminarlo. Cerró lentamente la pantalla de luz con expresión solemne y respiró hondo. Aunque la aparición del nido de la madre ha proyectado una sombra sin precedentes. Pero al menos ahora finalmente poseían la clave del contraataque. Mientras tenga inteligencia, podré ganar, susurró. Lois retiró las sábanas, sus movimientos extremadamente leves, temeroso de despertar a Emily. Levantó la mano, se frotó la frente y miró por la ventana. El cielo aún no estaba del todo despejado, solo tenía un tenue tono azul plateado. Debería haber tenido 4 horas más para cultivar, pero hoy fue diferente. Esta mañana, el duque debía partir hacia Ciudad Alabarda de Hielo. Durante la cena de anoche, su suegro lo invitó sinceramente a desayunar, diciéndole que quería tener una buena charla. Entre ambos había asuntos familiares y la situación general en la frontera norte que discutir. Por lo tanto, el tiempo de cultivo solo puede comprimirse. Se sentó con las piernas cruzadas, su mirada enfocada, y después de un momento de vacilación entre el aura de batalla y la magia, finalmente optó por esta última. Ya que su técnica de meditación original producía mejores resultados con la magia. Lois exhaló lentamente, su poder mágico fluyó suavemente a través de los circuitos dentro de él, entrando en un estado meditativo. Sin embargo, su mente ya empezaba a idear tácticas. ¿Cómo acercarse al núcleo del nido madre? ¿Cómo colocar las bombas mágicas? ¿Habría algún equipo capaz de llevar a cabo una misión sigilosa? Capítulo 186. Un desayuno extraordinario.
La tenue luz de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas de Ciudad Marea Roja, cayendo suavemente sobre la larga mesa tallada y los platos con borde plateado. Como si susurrara delicadamente en la tranquilidad de la mañana. Esta fue la primera vez que Luis desayunó con la familia del duque Edmond. También era la primera vez que se sentaba a la mesa del duque más poderoso del norte, como señor de la Marea Roja y como su yerno. Vestía un elegante traje negro, sus modales eran impecables, ni serviles ni arrogantes. El duque se sentó a la cabecera de la mesa, con una expresión tranquila y ojos tan profundos como las llanuras nevadas. A su izquierda estaba Lady Helena, todavía luciendo un vestido azul brumoso, suave y elegante. A la derecha de Louis se encontraba Emily, con una postura reservada, pero su mirada se detuvo secretamente en su perfil durante un largo rato. La larga mesa estaba servida con un exquisito desayuno, humeantes pasteles de avena y queso en bandejas de plata, hidromiel caliente en delicados recipientes de porcelana y finas lonchas de salmón ahumado, de color naranja dorado y con un agradable aroma. Pero el aroma más fuerte en el aire no era el de la comida, sino el de una atmósfera sutil y familiar, todavía no del todo relajada. Este pescado está muy bueno, dijo Edmond primero, cogiendo una loncha de salmón ahumado y arqueando ligeramente las cejas. Es una especialidad de la Marea Roja, respondió Louis con calma. Se ahuma especialmente en los talleres. Si quieres, puedo prepararte un poco para que lo lleves a Ciudad a la barda de hielo. Respondió el duque con indiferencia, sin cambiar su tono de voz. Emily tomó su taza de té y tomó un pequeño sorbo. Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose entre su padre y su esposo, su expresión ligeramente tensa. Ella sabía que esta comida no era solo un desayuno, sino también una prueba. ¿Cómo se llevan ustedes dos?, preguntó el duque. La cara de Emily se sonrojó mientras se preguntaba qué estaba pensando. Louis no se intimidó, sino que respondió con calma, muy bien. Emily es una esposa perfecta, tengo mucha suerte de haberme casado con ella. Asintió Edmond, pero su tono nasal contenía un matiz de escrutinio. Helena, de pie a su lado, rió entre dientes y dijo con dulzura, Emily tiene un temperamento testarudo. Desde pequeña, nunca ha dejado que los demás vean sus debilidades. Tienes que ser más tolerante. Mamá, protestó Emily suavemente, con la cara ligeramente roja. Helena le dio un ligero golpecito en la mano y una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios. Edmond, sin embargo, no sonrió. Miró fijamente a Louis, bajando la voz. Esta chica tiene la lengua afilada, pero un corazón tierno. Por fuera, parece imperturbable, pero en realidad, se preocupa más que nadie. Es mi hija más querida, a quien le deseo la mayor felicidad en este mundo. Miró directamente a Louis, su mirada tranquila, pero más pesada que la hoja de un cuchillo. Si bien casarla contigo sin duda tiene como objetivo alinearte con la familia Calvin, no es solo por esa alianza. Quiero que viva bien. Por lo tanto, espero que no trates este matrimonio como un mero intercambio político. De repente el aire quedó en silencio. Las pestañas de Emily revolotearon levemente mientras miraba a su marido. Luis guardó silencio un momento, luego dejó el cuchillo y el tenedor, se volvió hacia el duque Edmond y dijo con firmeza, no lo haré. Cualesquiera que hayan sido las razones iniciales, ahora y en el futuro, la trataré con honestidad y no permitiré que sufra ninguna injusticia. Emily contuvo la respiración por un momento. Se dio cuenta de que no eran solo palabras vacías, sino una promesa bien pensada. Tal como sus amables palabras de anoche, nunca te haré daño. El duque miró a Luis y permaneció en silencio durante un largo rato. Helena, sin embargo, primero sonrió lentamente. Basta, Edmond, no conviertas el desayuno en un interrogatorio. Emily prácticamente se está retorciendo de dolor. No lo soy, respondió Emily suavemente, con los labios fruncidos, pero con las orejas todavía rojas. Edmond finalmente asintió, no dijo nada más, tomó su copa de vino y bebió un sorbo lento. El tema cambió suavemente en medio del silencio. Por cierto, el duque dejó su taza y volvió la mirada hacia la niebla matutina que se elevaba gradualmente fuera de la ventana, solo había oído que su territorio estaba bastante desarrollado. Su tono era tranquilo, como si estuviera discutiendo casualmente la situación reciente de otra persona. Pero después de la visita de ayer, hizo una pausa, con los ojos entrecerrados, como si aún recordara todo lo que había visto, su territorio todavía me sorprende. Luis se sorprendió un poco, justo cuando estaba a punto de hablar, el duque continuó solo. Las calles están limpias, la gente parece estar bien, graneros, talleres, mercados. No esperaba que transformaran una frontera devastada por la guerra en una tierra próspera en tan solo un año. Su tono de voz tenía un toque de emoción, incluso un toque de impotencia. Yo solía hacer cosas similares cuando era más joven, pero tú te tomabas menos tiempo y hacías todo con más constancia que yo. Mientras decía esto, su mirada inconscientemente evitó a Louis. Sabía muy bien en su corazón que, de hecho, era inferior a este joven en el arte de gobernar al pueblo común. A pesar de los años de gestión de asuntos militares y políticos, la estabilidad, la satisfacción y la esperanza mencionadas por la gente nunca han sido tan concretas como en el territorio de la Marea Roja. En menos de 2 años, de un campo de batalla en ruinas a las murallas, los mercados y el orden actuales. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, no habría creído que un joven de 20 y pocos años pudiera haber logrado eso. Era sencillamente un genio, mucho mejor que él mismo, e incluso lo superaba en cuanto a apoyo a la gente. Y solo le tomó 1 año. No quería admitirlo, pero no podía negarlo. Tal vez, este joven realmente tenía el potencial de generar una transformación en todo el norte que nadie podría haber imaginado. Emily se sentó en silencio, sus dedos acariciando suavemente el borde de la taza de té.
Tan pronto como su padre terminó de hablar, ella no pudo evitar enderezar su espalda sutilmente. Una ligera curva apareció discretamente en las comisuras de sus labios. Era un orgullo silencioso. Recordó las sonrisas genuinas en los rostros de la gente cuando hablaban de Lois, incluso llamándolo el Sol del Norte. Ella había presenciado todo de primera mano, y fue exactamente como había dicho su padre, aunque en ese momento él la había descartado por considerarla exagerada. Y ahora su padre finalmente lo había visto con sus propios ojos. Entonces el tono del duque Edmond cambió, adoptando un tono juguetón. Incluso este castillo me impresionó. Su estructura es sólida, las torres están bien distribuidas y las rutas de transporte de grano, los puestos de guardia y las defensas del salón interior están bien señalizadas. Y su aspecto es magnífico, muy de mi agrado. Los ojos de Lois se abrieron ligeramente. Estaba acostumbrado a que otros describieran el castillo como práctico y duradero, con un interior acogedor. Pero en cuanto a su apariencia, los comentarios fueron feo o extraño. Esta fue la primera vez que alguien elogió personalmente el exterior del castillo. Y era el duque Edmond. Instintivamente, miró a Emily, solo para encontrarla mirando por la ventana como si nada estuviera mal, pero las comisuras de sus labios estaban ligeramente curvadas hacia arriba. Como si estuviera tratando de reprimir algo. Pensé que lo encontrarías muy diferente de un castillo noble, dijo en voz baja. Pero este es el estilo norteño, ¿no? Y el duque la miró significativamente, luego volvió a tomar su copa y bebió un sorbo lento de vino. Sin embargo, la mirada del duque Edmond volvió a la ventana. Bajo la niebla de la mañana, las calles de Ciudad Marea Roja ya estaban despertando, y los sonidos del martilleo del hierro y los cascos de los caballos llegaban desde lejos. Aunque aquí las cosas parecen tranquilas, la situación en el norte dista mucho de ser buena, dijo el duque Edmond, con un cambio de tono. Como si abandonara su anterior admiración y adoptara la gravedad familiar de un comandante. Este año, muchas zonas han sufrido hambruna, los recursos son escasos y los conflictos entre rebeldes, bandidos y las rutas de suministro son constantes. La inestabilidad no ha disminuido y la logística es crucial. Aunque la purga del año pasado debilitó severamente a los juramentados de la nieve, la batalla final estaba originalmente planeada para el otoño, pero ahora. Tengo la intención de posponerla hasta la próxima primavera. Hablaba con calma, sin hacer preguntas ni discutir, como si estuviera actualizando un orden ya establecido. Lois no respondió de inmediato, solo bajó la mirada, mirando el líquido dorado pálido en su taza. Su mirada vaciló ligeramente. El aplazamiento fue, de hecho, una decisión razonable para el actual norte. Prudente, cauteloso, gradual. Pero para él, no eran buenas noticias. Lo que pasó por la mente de Lois fue la vaga y opresiva advertencia del sistema de inteligencia diaria. Ese texto inverificable, esa advertencia del futuro. El mal, alimentado por los juramentados de la nieve, está despertando. Esta crisis arrasará el norte este invierno, tan severa como la gran rebelión de hace 2 años. Apretó con más fuerza el asa de la taza, pero no pudo verbalizar esos pensamientos. El duque no lo sabía, al menos no todavía. Al final, Lois todavía no pudo convencer a nadie con información proveniente de un sistema misterioso. Además, su propia inteligencia era limitada y hablar abiertamente podría muy bien llevar al duque a tomar una decisión equivocada. Solo podía esperar a que surgieran más pistas, esperar a que se aclarara por completo el panorama de aquella crisis invernal. Lois tenía una corazonada, quizá, la colmena oculta en el valle oscuro era la desnutrida mencionada en la advertencia. Él escribió esto en secreto. Pero aparentemente, él solo asintió levemente, con una expresión normal, como si solo fuera un subordinado recibiendo órdenes de un general. En ese momento se oyeron pasos urgentes que venían desde fuera de la puerta principal. Un soldado entró, se arrodilló y dijo con urgencia: Su Gracia, el caballero Carl, del escuadrón de Vic, ha regresado herido y solicita una audiencia. ¿Herido? La expresión de Lois se tornó seria. Se levantó lentamente, con la mirada fija en el arco distante, como si intentara controlar sus emociones. Pero no le sorprendió ni el regreso de Carl ni el hecho de que estuviera herido. Después de todo, el sistema de inteligencia diario ya le había informado del regreso de Carl y de la información que había traído esa mañana. El duque frunció el ceño, casi sin dudarlo: déjenlo entrar inmediatamente. Las botas de hierro golpeaban el suelo de piedra, produciendo sonidos pesados y pegajosos, como si cada paso surgiera de un charco de sangre. Carl estaba cubierto de sangre seca, aún coagulada, con una mano agarraba con fuerza la herida en su hombro, y con la otra agarraba desesperadamente el brazo de un guardia. Como si se aferrara al último trozo de madera antes de hundirse. Se arrodilló y se deslizó por el pasillo. Sus tobillos parecían incapaces de soportar el peso de su cuerpo y sus rodillas casi raspaban el suelo cuando emergió. Luis dio un paso adelante rápidamente, agachándose parcialmente, y ayudó al desaliñado caballero a ponerse de pie. El duque Edmond permaneció inmóvil, solo levantando lentamente la mirada. Una sombra se proyectaba sobre esos ojos que parecían no vacilar nunca. No hicieron falta más preguntas. Con solo esa mirada, Edmond comprendió: Vic probablemente estaba en grave peligro. Simplemente apoyó los dedos en el apoyabrazos de la silla, su ritmo lento, casi frío, como si estuviera presionando algún tipo de compasión en su corazón, centímetro a centímetro, hasta el hueso. Carl levantó la cabeza, vio la figura familiar y una leve sonrisa apareció en sus labios manchados de sangre. Su Gracia, su voz era ronca, como un cuchillo rasgando la arena. Usted está aquí. Se liberó del apoyo de los guardias, apretó los dientes y se arrodilló parcialmente, manteniendo la dignidad de un caballero, aunque pudiera desmayarse al segundo siguiente. Informe la situación, dijo Edmond en voz baja.
Carla sintió, su pecho subiendo y bajando varias veces, hasta que finalmente logró, poco a poco, expulsar sus pensamientos a través de su garganta. Encontramos ese lugar, el nido materno de la familia devorada por gusanos. De repente tosió una bocanada de sangre, pero pareció no darse cuenta, limitándose a levantar una mano temblorosa para señalar en una dirección lejana fuera de la ventana. A menos de 20 kilómetros de la entrada suroeste del bosque de la montaña oscura, donde se encuentran, no, es un nido construido por algún ser vivo. Cerró los ojos, como si la aterradora visión aún estuviera firmemente impresa en su retina. Está respirando. Su voz era ligera como el viento. No es piedra, es carne. De un blanco grisáceo, cubierto de mucosidad, con agujeros que se abren y cierran constantemente, como si jadeara. Lois no dijo nada, solo le apretó el hombro, sintiendo que su cuerpo aún temblaba levemente. La expresión de Carl se solidificó en las sombras. Lentamente levantó la otra mano, señalando cierta figura. Sobre el nido, algo estaba suspendido, como una persona, o una especie de feto, una masa de carne, con innumerables tentáculos. Lo vimos, usando esos tentáculos, atrayendo lentamente los cadáveres hacia su cuerpo, luego hizo una pausa y su nuez de Adán se movió hacia arriba y hacia abajo. Decenas de segundos después, nuevos cadáveres de arañas domésticas, devorados por gusanos, se deslizaron fuera de la pared del nido, como frutas peladas. La sala del consejo estaba completamente en silencio, solo se oía el leve crepitar del fuego en la chimenea. Todavía llevaban armadura, aún blandían armas. Vi a un miembro de la familia devorada por gusanos con un brazalete azul y dorado, era alguien de nuestra legión. La voz de Carl era baja, con un temblor casi inaudible. Todavía saben luchar, igual que cuando vivían. Edmond se reclinó lentamente en su silla, con las manos entrelazadas en el regazo y la mirada tranquila y fría. No dijo nada, pero el aire pareció enfriarse varios grados. Y entonces, nos descubrieron. Carl continuó, como si estuviera usando toda su fuerza de voluntad. Vic nos dijo que cediéramos en ese momento, apretó el puño. Los atraparon rápidamente, cientos de ellos, tal vez más. Luchó por reprimir el temblor, pero el miedo poco a poco desapareció de sus ojos. No sentían dolor ni miedo, ni emitían sonido alguno. Les rompimos las piernas y se arrastraban con las manos, les rompimos las manos y mordían con las mandíbulas. Sus movimientos eran como los de las bestias salvajes, pero con la destreza de combate de los humanos. Carl jadeó, como si utilizara toda su fuerza para articular la siguiente frase. Y son contagiosos. Yo mismo vi a Benito recibir un golpe de la casa devorada por gusanos. Segundos después, sus ojos cambiaron, como si se hubieran vaciado. Desenvainó su espada, sin previo aviso, y atravesó el pecho de Seville. En ese momento, Carl hizo una pausa, murieron uno tras otro. Lo siento, lo único que podía hacer era traer esta información. Bajó la cabeza, como si se disculpara con todos sus compañeros caídos, sus uñas se clavaron profundamente en sus palmas y la sangre volvió a brotar de sus heridas. Durante toda la explicación, los labios de Carl temblaban y parecía que lo hubieran sacado del agua helada, incluso su respiración era irregular. Su mirada estaba desenfocada y su discurso se volvió incoherente, con frases entrecortadas e ilógicas, pero aún así logró decir todo lo que necesitaba decir. La ubicación del nido de la madre, su forma siniestra y retorcida. El número y los tipos de cadáveres de la familia carcomida por los gusanos y sus métodos de combate. Cada palabra parecía ser la última gota de sangre extraída de su espíritu. El duque se detuvo ante él, con el rostro solemne y la mirada visiblemente temblorosa al oír, los cadáveres domésticos corroídos por gusanos pueden propagarse rápidamente. Cuando Carl terminó el último detalle, parecía completamente exhausto, como si estuviera a punto de colapsar de su posición de medio rodillas, pero Lois logró atraparlo. El duque permaneció en silencio unos segundos, como si una sombra se extendiera lentamente sobre su corazón, pero dio un paso adelante y colocó suavemente su mano sobre el hombro de Carl. Lo hiciste muy bien, Carl. Su voz era suave, pero cargada de una tristeza contenida. Ve a descansar. El resto depende de nosotros. Tras la retirada de Carl, la sala del ayuntamiento cayó en un largo silencio. El aire parecía congelado, incluso las trayectorias del polvo que caía se hicieron claramente visibles. En ese silencio sofocante, Emily, sentada a su lado, apretó las manos con fuerza. Su postura se mantuvo elegantemente erguida, pero sus pestañas ligeramente temblorosas delataban la agitación interior. Emily no era una niña frágil. Había presenciado cadáveres esparcidos por los campos de batalla durante tiempos de guerra y, en una ocasión, había cabalgado con una espada como un caballero de élite. Pero la descripción de Carl era demasiado horrible, y el hecho de que tantos caballeros de élite y un caballero trascendente solo tuvieran un sobreviviente enfatizó aún más el terror del nido madre. Y esa cosa estaba escondida cerca del territorio de la Marea Roja, y Lois se enfrentaría a ese horror de frente. La duquesa Helena, sin embargo, permaneció sentada en silencio, con su habitual expresión digna. Ella había visto muchas cosas como esta antes, creía que su hombre podía resolver el problema. Y el duque Edmond se recostó lentamente en su silla de respaldo alto. No dijo nada, todo su ser parecía hundirse en un abismo helado. Él no era un hombre tímido. Por el contrario, era un hombre que había luchado durante más de una docena de días y noches en el desierto de Pico Nevado en el norte. Un caballero del Pico que había salido arrastrándose de una pila de cadáveres en una avalancha y había luchado valientemente. Precisamente por eso comprendió que la cautela era mucho más importante que la pasión ante un enemigo verdaderamente impredecible. Después de unas cuantas respiraciones entrecortadas, finalmente habló, su voz tan profunda como una ventisca que se acercaba.
a la barda de hielo. Está muy lejos de allí. Aunque ordene a las tropas que se reúnan y salgan a toda velocidad ahora, tardarán al menos 10 días en llegar refuerzos a ese valle. ¿Puede esta cosa esperar? Nadie respondió. No por miedo sino por impotencia. El condado de Pico Nevado aún no había recuperado su vitalidad. Si bien las fuerzas del territorio de la Marea Roja estaban presentes, otros territorios se habían visto gravemente debilitados por los repetidos combates con los juramentados de nieve del año anterior. Reunir apresuradamente una fuerza capaz de enfrentarse al nido madre era casi el sueño de un tonto. Pero en el silencio, de repente, resonó la voz de Lois, excepcionalmente firme: no puedes esperar. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente al joven vizconde. Carl fue muy claro. Tienen tácticas, una división del trabajo, e incluso comprenden las tácticas de asedio y contraemboscada. Este no es un nido de monstruos cualquiera, es una inteligencia en evolución. Ya han sido advertidos. Si no actuamos ahora, podrían actuar primero. El discurso de Lois era notablemente firme, pero cada palabra era como un clavo. En ese momento, no seremos nosotros quienes lo enfrentemos en una cruzada, sino el atravesando activamente el denso bosque para devorarnos. Necesitamos destruirlo antes de que se expanda completamente y pase a una ofensiva activa. Las cejas del duque Edmond estaban profundamente fruncidas. ¿Quieres liderar a la gente para invadir el nido de la madre? Sí, dijo Lois sin dudarlo. Tenemos élites, entendemos la coordinación, y yo personalmente supervisaré todo. No moriremos, pero interceptaremos y mataremos. Cuando la casa devorada por el gusano se extienda, será una verdadera e incontrolable marea de cadáveres. Al escuchar esas palabras, el corazón de Emily no pudo evitar acelerarse. Ella estaba orgullosa de él, admiraba su juicio tranquilo, firme, lúcido y decisivo. Pero también le preocupaba su disposición a exponerse personalmente al peligro. Te estás precipitando, Lois, dijo Edmund lentamente, sin ira en la voz. No es que te subestime, pero ya oíste, 20 caballeros de élite fueron completamente aniquilados. ¿Es tu pequeña fuerza suficiente para arriesgarse? No me lo estoy jugando, dijo Lois con voz firme. Lideraré una unidad de vehículos blindados ligeros para observar primero la periferia y confirmar si es posible erradicarlos. Si es cierto, atacaremos a muerte. Si no, regresaremos con vida y traeremos información más específica. Hizo una pausa, con la mirada fija, y también puedes empezar a movilizar a las tropas. Avanzamos en 2 frentes, no estamos poniendo todos los huevos en una sola canasta. La sala del consejo volvió a quedar en silencio. Después de unas cuantas respiraciones profundas, Edmond finalmente asintió lentamente, con voz grave: genial. Ve, pero solo lleva a personas en quienes confíes. Se puso de pie, su capa se movió sutilmente y sus ojos se oscurecieron. Iré contigo. Un sutil temblor recorrió la sala del consejo. Lois hizo una pausa, con el ceño ligeramente fruncido. Su gracia, usted. No estoy loco, dijo Edmond con tono ligero. No creo que haya un hombre que deje que su hija enviude justo después de la boda. La cara de Emily se sonrojó al escuchar sus palabras. Conmigo allí, incluso en el peor de los casos, podemos salvar una vida. El tono de Edmond siguió siendo severo, pero tenía un matiz de aprecio. Su mirada se detuvo en Lois por una fracción de segundo, como evaluándolo, o quizás como una advertencia, antes de apartarse lentamente. Y también quiero ver cuánta fuerza posees de verdad. Dicho esto, inclinó ligeramente la cabeza e instruyó al ayudante de guardia que estaba detrás de él: los 30 caballeros de élite que trajiste también están completamente bajo su mando. El rostro de Luis mostró alegría y dijo: gracias, su gracia. El duque lo ignoró y continuó hablando con el guardia: vayan inmediatamente a toda velocidad a avisar a Gibson, dígale que reúna una legión allí mismo y esté listo. Si hay algún cambio, deberían enviar refuerzos en cualquier momento. El asistente respondió y se retiró, pero Edmond no miró a Lois, solo se reclinó ligeramente en su silla, sin cesar el ritmo de sus nudillos golpeando el brazo. Sinceramente, no creía que Lois pudiera resolver este problema. Por muy inteligente que fuese el pequeño señor, era imposible limpiar fácilmente un nido madre tan extraño. Pero admitió que el análisis era de hecho irrefutable. Enviar gente a investigar y explorar fue, de hecho, una medida válida. Esto podría aclarar la situación y ponerla bajo control a tiempo. Pero Lois permaneció en silencio por un momento, mientras una rápida sucesión de juicios recorría su mente. 30 caballeros de élite bajo el mando del duque, más los 30 hombres que puedo movilizar de mis propias fuerzas. Tengo un total de 60 caballeros de élite a mi disposición. Con la incorporación de 80 caballeros regulares, también pueden operar en la periferia. Sin contar al duque, un caballero de élite, que ocupa el cargo. Y la bomba mágica del alma roja es un método específico para abatir criaturas grandes como el nido de la madre. Incluso para el nido de la madre, tiene un 90% de probabilidad de erradicación. Capítulo 187. Preparativos antes de la expedición. Tan pronto como Lois salió de la sala de recepción, antes de haber dado siquiera unos pasos, escuchó un rápido sonido de pasos detrás de él. No se dio la vuelta, sino que se detuvo en la esquina del pasillo. El viento entraba a través de las altas ventanas, las cortinas crujían ligeramente y la luz del sol se derramaba sobre el suelo de piedra, reflejando las sombras de un par de botas familiares. ¿De verdad vas a ir sola? La voz de Emily denotaba una ansiedad cuidadosamente contenida. Ella estaba de pie junto a él, con los labios apretados, pero fingía calma. Lois no respondió inmediatamente, solo dijo en voz baja: debería hacer eso. Emily se mordió el labio,
con los ojos fijos en él, como si tratara de discernir algún signo de vacilación en su rostro. Ya oíste lo que dijo Carl, no es un monstruo cualquiera. Y le temblaba un poco la voz. ¿Por qué tienes que ser tú, si podríamos simplemente enviar gente a investigar? No había rastro de coquetería ni de rencor en sus ojos, solo miedo genuino. El miedo de que se vaya y no regrese jamás, el miedo de verlo arrojarse a un peligro imprudente. Nos acabamos de casar, susurró, con los ojos enrojecidos, ni siquiera he tenido oportunidad de hablar contigo como es debido. El viento alborotó suavemente su cabello, algunos mechones se aferraron a su mejilla, dándole una apariencia frágil pero obstinada. Lois no dijo nada más, solo extendió la mano y sostuvo suavemente sus dedos fríos. En ese momento, el pasillo estaba tan silencioso que solo se podía escuchar el sonido del viento. Emily se quedó paralizada por un momento, luego discretamente giró la cabeza y se apoyó suavemente en su hombro. Cerró los ojos, como si ocultara secretamente la humedad en las esquinas de ellos. Entonces al menos tienes que prometerme, susurró, que si algo sale mal, te retractarás de inmediato. La presión de Lois sobre sus dedos se hizo ligeramente más fuerte. Un momento después, Emily soltó su mano, respiró hondo y recuperó su compostura habitual. Ve, mi héroe. Ve a reunir a tus caballeros. No los hagas esperar demasiado. Ella se giró y se fue sin mirar atrás. Después de despedirse de Emily, Lois no se demoró y se dirigió decidido hacia el campo de entrenamiento del castillo. Lambert patrullaba el campo de entrenamiento con algunos asistentes. En cuanto vio a Lois acercarse rápidamente, se detuvo de inmediato y saludó. «Mi señor». Lambert, dijo Lois con gravedad, reúne de inmediato a todos los caballeros de élite y caballeros formales estacionados en el territorio de la Marea Roja. Todos deben ponerse sus armaduras y prepararse para la expedición. La expresión de Lambert cambió y su mirada inmediatamente se volvió seria. Todos ellos, confirmó instintivamente. Todos. Lois asintió, en un tono que no admitía negociación. Quiero verlos completamente armados en el campo de entrenamiento en media hora. Entendido. Lambert no hizo más preguntas, se dio la vuelta bruscamente y salió rápidamente a entregar el pedido. Mientras tanto, Lois inmediatamente montó su caballo y galopó directamente al taller de alquimia en South Street en Red Tide City. 2 aprendices con gruesos delantales llevaban equipo al exterior. Al ver que era el señor en persona, se inclinaron rápidamente para saludarlo. ¿Está Silco aquí? Sí, está ahí manipulando los reactivos de la bomba mágica. Lois abrió la puerta y un olor fuerte y familiar lo invadió. Los hornos de alquimia silbaban, y varios tubos de ensayo e instrumentos metálicos llenaban 3 largas mesas. Silco estaba ajustando algo, con gafas de seguridad. Levantó la vista, vio a Lois y rápidamente se quitó los guantes. Llegaste justo a tiempo. Acabo de probar un nuevo lote de bases para bombas mágicas. Solo necesito. Lois lo interrumpió, hablando muy rápido. Dime, ¿cuántas bombas mágicas de platino rojo tienes todavía listas? Silco hizo una pausa y respondió instintivamente. ¿Terminaste? Unos 60 y tantos. Aún no he tenido tiempo de clasificarlos y numerarlos todos. Toma 30 de ellos y envíalos al campo de entrenamiento, ordenó Lois sin rodeos. ¿Que estás loco? Silco casi saltó, con los ojos como platos. 30. ¿Vas a usarlos para arrasar la ciudad de la alabarda de hielo? ¿Planeas rebelarte contra el norte? No tengo tiempo para tus bromas. La voz de Lois era gélida. El aire se volvió pesado por un instante. Silco la miró fijamente, a los ojos serenos y penetrantes. Se dio cuenta de que Lois realmente tenía la intención de utilizar esas bombas y que el objetivo probablemente era incluso más problemático de lo que había imaginado. Entiendo. Silco se humedeció los labios. Los sellaré yo mismo y los llevaré al campo de entrenamiento en media hora. Cuanto antes, mejor. Lois asintió, empujó la puerta, volvió a montar en su caballo y se alejó al galope. El raro sol del verano del norte brillaba sobre los hombros de los caballeros armados y adornados, pero nadie se distraía con él. Un total de 140 caballeros permanecieron solemnemente en el campo de entrenamiento. Rostros serenos miraban hacia la plataforma elevada que se encontraba frente a ellos. Lois estaba de pie sobre ella, vestido con una túnica de batalla roja de señor, sosteniendo varias plantas dibujadas a mano. Caballeros, comenzó, en voz baja, pero que inmediatamente disipó todo el malestar en el campo. Sé que este encuentro es repentino. Pero antes de que te vayas, necesito decirte que el enemigo al que nos enfrentamos no es cualquiera. Desplegó los planos, revelando un diseño aterrador, una estructura con forma de panal, como carne y sangre entrelazadas, con un gigantesco saco de carne suspendido en su centro y densos cadáveres arrojados en su interior. Este fue un dibujo que encargó con antelación. Esta es nuestra enemiga, la madre cría. Hizo una pausa por un segundo, permitiendo que todos vieran claramente el dibujo, antes de continuar. Esto no es simplemente una guarida de monstruos, sino una estructura viva e inteligente en constante evolución. El cuerpo de la colmena tiene forma de panal, protegido por una capa exterior de hueso y carne, y el núcleo es este, núcleo de bolsa de conversión, suspendido en lo alto. A continuación, pasó al siguiente dibujo, que representaba un monstruo aún más impactante. Cadáveres humanos fusionados con insectos, sus cuerpos retorcidos, huesos expuestos, ojos vacíos, pero aún aferrados a las espadas y escudos rotos de los caballeros. Se llaman hogares devorados por gusanos, su tono era tranquilo. Están formados por cadáveres humanos infectados, conservando su instinto de lucha vital e incluso capaces de usar armas y adoptar posturas defensivas.
Los insectos parásitos que viven en su interior hacen casi imposible eliminarlos por completo. Incluso cortados por la mitad, intentarán arrastrarse de vuelta hacia ti. Y lo más importante, son contagiosos. Si accidentalmente te parasitan estos insectos, tú también te convertirás en un cadáver ambulante sin mente. Por lo tanto, debes usar armadura completa y cascos. Un murmullo recorrió el campo de abajo, incluso los caballeros más curtidos en la batalla no pudieron evitar fruncir el ceño. Supongo que el mando unificado de la casa devorada por gusanos proviene de la conexión mental de la madre de la cría. Así como una abeja reina controla un enjambre, este no es un grupo disperso de abejas aisladas, sino un ejército completo con tácticas y coordinación. Por lo tanto, nuestro objetivo es uno solo, destruir el saco de la madre de la cría. Ese es su corazón, el centro de todo el sistema. Observó a la multitud con su mirada penetrante, su tono cambió de repente, no les mentiré sobre lo peligroso que es esto. Un equipo, compuesto por 20 caballeros de élite liderados por un caballero extraordinario, fue completamente aniquilado, solo uno logró escapar. Estas palabras atravesaron el corazón de todos como una corriente fría. Después de un momento de silencio, algunos jóvenes caballeros tragaron saliva con dificultad y apretaron aún más fuerte las empuñaduras de sus espadas largas. Pero, en silencio, más gente enderezó la espalda. Esta no era la primera vez que se enfrentaban a un enemigo formidable, ya no eran los caballeros abandonados de los humildes comienzos del territorio de la Marea Roja. Eran los caballeros de la Marea Roja, los guardias de hierro que siguieron a Louis a través de montañas de cadáveres y mares de sangre para conquistar la montaña Pluma de Jade. El duque Edmond, que estaba de pie no muy lejos, observaba en silencio, con un toque de sorpresa y cierta admiración en sus ojos. Inicialmente, había pensado que el joven era simplemente audaz y agresivo, con alguna astucia ocasional. Pero nunca había esperado que fuera capaz de construir un perfil tan completo y plausible del enemigo a partir de meros fragmentos de información. El duque frunció los labios discretamente. Es sin duda, un talento natural para el liderazgo. Eduardo, que había acudido a presenciar el alboroto, escuchó a su hermano describir vívidamente la estructura de la madre de la camada y el núcleo del saco, y frunció ligeramente el ceño. Como una colmena, con conciencia colectiva, creando soldados a partir de la conversión de cadáveres. Parecía recordar algo familiar. Este dibujo, creo haberlo visto antes. Eduardo bajó los párpados, respiró hondo y murmuró en voz baja, ¿ese archimago desaparecido podría estar involucrado? De repente levantó la vista y se acercó a la plataforma. ¿Cuándo planeas irte? Mediodía, respondió Luis. Eduardo asintió levemente, con una leve sonrisa en sus labios. Entonces yo también iré. De todas formas, últimamente no he tenido nada más que hacer. Tú. Louis dudó un poco. No lo olvides, yo también soy un caballero extraordinario. Eduardo se encogió de hombros. Y de acuerdo. Louis reflexionó un momento y asintió. Entonces te quedarás y te unirás a la expedición. Luego, Louis volvió a desenrollar las plantas en la plataforma y comenzó el despliegue táctico. En cuanto a las debilidades de la madre de la cría, aquí están mis especulaciones. Observó a la multitud con expresión firme. En primer lugar, la madre de la cría carece de capacidad de ataque a larga distancia. Es demasiado grande, demasiado lenta, y su estructura no es adecuada para ataques de largo alcance, salvo para apoyar a la familia carcomida. Mientras mantengamos la movilidad, ella solo podrá quedarse mirando fijamente, sin expresión alguna. En segundo lugar, el núcleo del saco central de la madre de cría es extremadamente frágil. Está encerrado en el saco de carne más profundo, que constituye el núcleo de la conexión mental de toda la familia carcomida. Una vez destruido, es muy probable que paralice, interrumpa o incluso provoque que todo el sistema de la casa devorada por gusanos se vuelva contra sí mismo. En tercer lugar, no puede moverse. La madre de cría es un parásito sesi, profundamente dependiente del terreno actual para mantener su estructura. Una vez que confirmemos sus coordenadas, podremos rodearlo y avanzar, reduciendo gradualmente su radio de combate. Mientras hablaba, su dedo golpeaba el área de tinta encerrada en un círculo en el centro del mapa. Por lo tanto, nuestro plan de acción es atraer, dividir, penetrar, destruir, punto. Pasó el mapa a la página siguiente. Revelando un diagrama táctico detallado. Caballeros formales, 5 por grupo. Su misión no es librar una batalla decisiva, sino causar disturbios. Llama constantemente la atención de la familia comegusanos hacia las afueras, oblígalos a dispersarse y evita enfrentamientos directos a toda costa. Aunque la familia comegusano sea rápida, no podrán alcanzar a tus caballos de guerra. No te demores en la lucha, prioriza tu propia preservación. Los caballeros asintieron con la cabeza debajo de la plataforma. Esta era una táctica que practicaban regularmente y con la que estaban más que familiarizados. A continuación, los caballeros de élite se dividirán en 2 grupos. Louis se giró y señaló las flechas rodeadas por 2 líneas rojas. El primer grupo, el escuadrón de Ciudad Alabarda de Hielo, es responsable de bloquear las llamas. Cada uno recibirá 3 frascos de aceite inflamable. Este aceite es destilado a alta temperatura, recién refinado, y una vez encendido, su temperatura es suficiente para incinerar toda la casa corrupta. Su objetivo es establecer una línea de fuego alrededor de la madre cría, bloqueando contraataques a gran escala de la familia devoradora de gusanos, creando una ilusión de asedio. Obligándolos a posicionar a su élite en la periferia, abriendo así una brecha central. El segundo grupo, el escuadrón del territorio Marea Roja, atacará el núcleo. Su dedo señaló con fuerza hacia la parte más profunda del mapa. Louis sacó una caja de madera envuelta en una tela negra de debajo de la mesa y la abrió con un chasquido.
Los casquillos de las bombas, de un rojo intenso, brillaban fríamente bajo la luz del sol, como corazones rebosantes de energía mortal. Estas son bombas mágicas de platino rojo, un logro alquímico del territorio de la marea roja. Contienen esencia mágica comprimida a alta temperatura. Al detonarse, pueden crear ondas supercalientes e impactar en un radio de 3 metros. Incluso el acero se derretiría, y ni hablar de un núcleo de saco lleno de carne. Cada caballero de asalto llevará 2 cañones de energía de cañón corto y estará equipado con ellos para el lanzamiento. Te infiltrarás en las brechas de la casa carcomida, atacarás el núcleo a máxima velocidad y te retirarás inmediatamente después de completar la misión. Cerró las plantas, su mirada recorrió todo el campo, su voz firme. No se trata de una apuesta arriesgada por sus vidas, sino de una operación de caza rítmica y coordinada con buenas probabilidades de éxito. Por supuesto, lo más importante es completar la misión y salvar sus vidas. Después de explicar la última página del mapa táctico, Lois dejó el bolígrafo que sostenía y su mirada recorrió a cada caballero presente. No dijeron nada, pero todos lo miraron con expresiones solemnes y concentradas. El aire estaba cargado de solemnidad. El duque Edmond, sentado junto al asiento principal, observó inicialmente en silencio. Pero ahora, sus dedos golpeaban inconscientemente el apoyabrazos de la silla. Las emociones en su corazón eran difíciles de calmar. Un sistema táctico tan completo, desde la estructura del campo de batalla, el análisis del enemigo y de uno mismo, hasta la división del trabajo y la cooperación, ni siquiera podría imaginar una contramedida mejor. Pensé que era solo un joven inexperto, si atacaba imprudentemente, podría recuperar el poder militar más tarde. Pero ahora parece que... Él dio una leve sonrisa, sus ojos mostraban gratitud y alivio. Este yerno ya era independiente. Así pues, el duque fue el primero en aplaudir sin dudarlo. El aplauso no fue estruendoso, sino más bien como un toque de trompeta. Los caballeros hicieron una pausa y luego aplaudieron uno tras otro. Los aplausos, antes dispersos, se volvieron uniformes, como el choque de armaduras, un sonido similar al viento que arrastra la nieve de las montañas, resonando por todo el campo de entrenamiento. Los ojos de algunos caballeros ya brillaban con ese resplandor perdido hace mucho tiempo de la voluntad de morir por un señor digno. Lois no se movió, simplemente levantó una mano, con la palma hacia abajo, y la presionó lentamente contra el suelo. Los aplausos cesaron bruscamente, como si todo el aire también hubiera frenado su intensidad, condensándose en una fuerza a punto de estallar. Miró a todos, con voz suave pero firme. Sé que todos ustedes son caballeros curtidos en la batalla, que han matado a verdaderos enemigos y han visto secarse la sangre de sus camaradas. Pero este enemigo es diferente. No tiene miedo, ni ira, ni dolor, y no se rinde. Pero lo tenemos. Tenemos la voluntad, el honor y los compañeros que proteger. Hizo una pausa, con la mirada penetrante. Entonces no moriremos, cazaremos a un monstruo, cortaremos su línea de vida y salvaremos las vidas de todos en el norte. Pero no lo subestimes ni te rindas. Algunos podrían resultar heridos y otros caer en la oscuridad. Pero por favor recuerden, somos los caballeros del norte, el escudo que se interpone entre este norte y el abismo. No luchamos por la muerte, luchamos por los vivos. Lois hizo una breve pausa, recorriendo con la mirada la formación. Ahora, regresen al campamento y prepárense. Partiremos al mediodía. Tan pronto como terminó de hablar, una respuesta unánime resonó desde debajo del escenario, sí. Capítulo 188. La madre de la camada enloquecida. El viento de la montaña silbaba a través del denso bosque, trayendo un olor sofocante de cadáveres que los asaltaba. Whale contuvo la respiración un buen rato, luego bajó la voz y dijo, Dios mío, ¿es esa la madre de la camada? Es muy repugnante. Hablaba en voz baja, pero su voz temblaba incontrolablemente, como si temiera perturbar el mundo silencioso e inquietante del valle de abajo. Debajo de la pendiente había un profundo abismo, como si la tierra se hubiera abierto. La luz del sol no podía penetrar las copas de los árboles, dejando solo una luz tenue y siniestra que delineaba una sombra colosal y viviente que se retorcía como una criatura. La madre de la cría estaba acurrucada en la parte más profunda de esa sombra. Parecía una enorme colmena o un órgano en descomposición, posado en el barro, con su superficie cubierta por una capa pálida, similar a la resina, y cada pulso sutil acompañado de un sonido pegajoso y húmedo. La cáscara contenía restos distorsionados de rostros humanos, en su mayoría hombres adultos, con expresiones contorsionadas y forcejeantes. Como si estuviera eternamente congelado en agonía, sellado dentro de un ámbar de pesadilla. Y en el cercano espacio abierto, las filas de plantas de interior, carcomidas por los gusanos, se movían lentamente. Algunos de estos miembros de la casa devorada por gusanos alguna vez fueron humanos, algunos alguna vez fueron bestias demoníacas y algunos podrían ser vagamente identificados como antiguos caballeros. Sus ojos estaban hundidos, sus pasos eran uniformes, como si estuvieran tirados por un hilo invisible, moviéndose en sincronía para levantar y arrojar cadáveres a las fisuras abiertas de la madre cría. Era como un ritual para los muertos. Silencioso, repetitivo, interminable. No era un campo de batalla, era más bien un teatro de sacrificios. Nadie podía hablar. Incluso el duque Edmond, experimentado en batallas y acostumbrado al derramamiento de sangre, frunció levemente el ceño. De pie junto a Lois, contemplaba la escena que desafiaba toda razón, con una inusual expresión de solemnidad en los ojos. Le dio una palmadita a Lois en el hombro, como aconsejándole, no creo que debas lidiar con esto. El tono del duque no era de reprimenda, sino de consejo. Ya había reconocido al joven, en la mayoría de los casos, ya lo consideraba un futuro pilar de apoyo.
Pero, como nunca había visto nada igual, no sabía si incluso su propia fuerza como caballero formal sería capaz de competir con ello, mucho menos los pocos caballeros bajo el mando de Louis. Pretendía persuadirlo aún más, llegando incluso a considerar ordenar una retirada forzada. Pero cuando giró la cabeza, no vio ninguna vacilación en los ojos de Louis mientras miraba a la madre cría. En cambio, era como si estuviera observando una ciudad a la espera de ser asediada. La expresión del joven estaba concentrada, su mirada ferviente, una luz que solo poseen aquellos que están seguros de la victoria. Edmond quiso decir más, intentar convencerle de que abandonara esa peligrosa apuesta, pero acabó quedándose en silencio. No fue del todo malo que este joven enérgico sufriera un pequeño revés. ¿Quién entre los jóvenes no ha sufrido algunos golpes de la realidad antes de aprender la verdadera cautela y ganar experiencia? Además, ya era absurdamente más fuerte que la mayoría de la gente. Louis y su equipo estaban posicionados en una ladera aislada, a unas 2 millas de la madre cría, ocultos por 3 lados por el bosque. Para determinar el tamaño de la cría madre antes de que se extendiera, Louis lideró el equipo de ataque al mediodía, viajando día y noche hasta esta noche. Finalmente llegaron a ese corazón construido de decadencia y miedo. Preparar. El viento todavía aullaba en la ladera, levantando hojas caídas y polvo. Pero la voz de Louis era firme como una roca, sin la menor vacilación. Entrecerró los ojos, observando el enorme nido rodeado por la familia devorada por gusanos, y levantó ligeramente la mano derecha, con las yemas de los dedos temblorosos. Los caballeros escondidos en el bosque contuvieron la respiración, agarrando firmemente sus lanzas arrojadizas especializadas, armas específicamente diseñadas con núcleos que explotan mágicamente, capaces de perforar rocas e incinerar armaduras. Luis agitó la mano. ¡Fuego! En el siguiente instante, varios rayos de luz fría surgieron de las sombras, atravesando el cielo y apuntando directamente a la madre de la cría. El aire pareció desgarrarse y un grito agudo le perforó los tímpanos. Las largas lanzas, dejando un rastro de deslumbrante luz roja, se dispararon hacia el enorme nido de color rojo negruzco como meteoritos llameantes que descendieran del cielo. Sin embargo, quebrar. Un tentáculo grueso y de color negro azabache surgió repentinamente de la superficie de la madre cría, golpeando la lanza voladora con un fuerte golpe, tirándola al suelo junto con su luz explosiva. ¡Boom! El incendio se desató, pero solo quemó un pequeño cráter en el borde exterior de la entrada del valle. Inmediatamente después, un segundo, un tercero e innumerables tentáculos que exudaban un fluido viscoso con olor a pescado brotaron de la piel de la madre cría. Como un monstruo marino perturbado, se retorcían sin control, formando una línea defensiva asfixiante, interceptando todas las lanzas que se acercaban. TSK. Louis entrecerró los ojos y murmuró suavemente. Y, justo cuando los ecos de la explosión aún no se habían disipado, un sonido extrañamente nauseabundo llegó desde el fondo del valle. Gorgle, 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 ¡ah! Una familia plagada de gusanos, que había estado organizando cuidadosamente su fila y arrojando cadáveres en ella, de repente dejó de moverse. Sus cabezas se inclinaron bruscamente hacia un lado, y los huesos de sus cuellos, unidos de forma anormal, emitieron un crujido retorcido. Entonces, comenzaron a agitarse como una marioneta descontrolada, emitiendo un murmullo bajo que imitaba el lenguaje humano, pero era completamente incomprensible. Murmurando, volviendo, gorgoteando, madre. Sus dedos se crisparon y temblaron, sus pies retrocedieron y giraron, como si lucharan, pero también obedecieran a un llamado irresistible. En el siguiente instante, como si se hubiera desencadenado una reacción en cadena, cientos de miles de cadáveres de la familia devorada por gusanos se convulsionaron violentamente juntos. La familia humanoide devorada por gusanos comenzó a aullar, sus voces eran una mezcla de gritos y vítores. La familia demoníaca, con forma de bestias y devorados por gusanos, comenzó a postrarse en el suelo, arrastrando y retorciéndose las lenguas. Incluso algunos de los restos medio descompuestos de los caballeros levantaron sus espadas rotas, girando sus cabezas al unísono hacia la ladera. Pares de ojos nublados, cubiertos por una película blanca, se fijaron, sin previo aviso, en los observadores distantes. No fue un rugido ni un llamado, sino el eco de una orden colectiva. De repente se agitaron, se empujaron y mordieron unos a otros, corriendo desesperadamente desde el fondo del valle hasta la ladera. Su formación era caótica, sus movimientos contorsionados, pero llevaban consigo un fanatismo escalofriante. Un impulso puro y frenético hacia la masacre grupal. Equipo de caballeros del disturbio, avance completo. La orden de Luis fue tranquila y firme, como un trozo de hielo arrojado al abismo. Mientras la bandera de batalla ondeaba, varios escuadrones de caballería emergieron de ambos lados del bosque, 5 hombres por escuadrón. Ardiendo con una energía de batalla carmesí, montaron sus caballos de guerra como meteoritos llameantes, cargando desde ambos lados del valle, interrumpiendo instantáneamente el enjambre ondulante y nebuloso de la familia devorada por gusanos. Sobre todo, desestabilizar al enemigo, nada de enfrentamientos directos, gritó el capitán en la línea del frente, dando la orden. Los cascos volaron y la tierra se salpicó. Los caballeros de la marea roja galoparon hábilmente alrededor del perímetro exterior de la casa corrupta, cada aproximación acompañada de lanzas arrojadizas, botellas de aceite lanzadas y lanzas largas y penetrantes. Cada golpe abría un caos de cuerpos y pus, pero nunca se exponían demasiado, todos retrocedían rápidamente, aunque siempre ocurrían accidentes. ¡Puaj! De repente, se escuchó un gruñido sordo. Un joven caballero del pelotón delantero aminoró la marcha medio paso, golpeado en el hombro por una espada larga empuñada por un miembro de la casa devorada por gusanos. Él y su caballo cayeron al suelo, revolcándose en el barro. Aquello no era un cadáver cualquiera. En vida, fue caballero de la Legión de Élite del Norte. Tras morir, fue devorado por la madre de la cría,
pero aún conservaba la memoria muscular de la marcha. Su cuerpo era tan rígido como el hierro, pero podía manejar su espada con precisión y morder como una bestia, con una fuerza inmensa. «Kesben», gritó un compañero desde la banda, pero el hombre no respondió. Tan pronto como cayó, la casa devorada por gusanos lo atacó en masa, envolviéndolo, su armadura fue mordida y su carne destrozada. Sin embargo, lo sorprendente fue que un gusano carcomido, incluso después de tener las patas cortadas, se arrastraba con ambos antebrazos rotos. Con los dientes firmemente hundidos en el suelo, se lanzó hacia adelante como una serpiente, atacando una vez más la pata trasera del caballo de guerra de otro jinete. «Maldita sea». Otro caballero dio una rápida voltereta y saltó hacia atrás, lanzando una lanza corta que lo inmovilizó contra el suelo, escapando por poco del golpe fatal. Pero algo aún más aterrador estaba por venir. Un sonido burbujeante y explosivo emanó repentinamente del interior del cuerpo de un miembro de la familia carcomida por los gusanos, asesinado. Un órgano hinchado y con forma de saco estalló de su abdomen. Roció una gran cantidad de líquido corrosivo de color verde oscuro, que silbó al salpicar el suelo, corroyendo incluso las rocas. Al mismo tiempo, cientos de parásitos translúcidos brotaron de la cavidad corporal explotada, elevándose como humo, retorciéndose frenéticamente y cavando en todas direcciones. Y mascarillas. Totalmente selladas. Aguanta la respiración. No expongas tus vías respiratorias. El comandante, completamente preparado, gritó sus órdenes. Todos los caballeros bajaron sus máscaras selladas, mientras seguían blandiendo sus largas lanzas. Su armadura se derritió por los insectos corrosivos y gimieron, pero sus ojos permanecieron resueltos y claros. Ninguno de ellos estaba controlado por el enjambre. Nadie huyó. Todos ellos, entre rugidos, cargaron, dieron vueltas, se retiraron y volvieron a cargar, una y otra vez. La energía de la batalla ardía furiosamente, transformándose en intensas llamas rojas en los cuerpos de cada caballero Crimson Tide. El miedo fue reprimido con cada lanza lanzada. La rabia ardía con cada camarada caído. La casa devorada por gusanos era como una inundación, y los caballeros de la marea roja eran como fuego. Interrumpiendo, atrayendo y molestando constantemente, obligando a la familia devorada por gusanos que está alrededor de la madre cría a reunirse. Fue una operación para atraer al enemigo que rayaba en la muerte. Pero lo consiguieron. Cuando los primeros rayos del sol poniente penetraron el bosque e iluminaron el valle, las sombras frente a la lejana madre cría ya se habían disipado. Un gran número de miembros de la casa devorada por el gusano habían sido atraídos al círculo exterior por los caballeros de la marea roja, quienes los persiguieron y rugieron sin rumbo a su alrededor. Pero nunca lograron extinguir esta llama de élite. El duque Edmond se encontraba al borde del acantilado, con la mirada fija en la columna de caballeros vestidos de rojo que se movían a través de la marea negra en el valle. No dijo nada, pero el temblor en sus cejas era casi imposible de ocultar. Esto no fue ni un ejercicio de entrenamiento ni una presentación. Fue una batalla que atrajo al enemigo y se libró al borde del infierno. Y ejecutaron todo tan perfectamente. Coordinación precisa, formación firme y ejecución tranquila, balanceándose entre la vida y la muerte. A pesar de ser simplemente caballeros formales, ninguno de ellos huyó, ninguno de ellos fue consumido por el miedo. Incluso cuando sus camaradas cayeron junto a ellos, incluso cuando la casa devorada por gusanos los persiguió y mordió implacablemente, esos caballeros solo rugieron, apretaron los dientes y atacaron de nuevo. Edmond quedó asombrado por la disciplina de los caballeros bajo el mando de Luis. Apenas llevaba 2 años consolidando su territorio, y con unas bases tan precarias, ¿ya había forjado un equipo como este? Se giró para mirar al silencioso Louis a su lado. El joven vestía una capa roja oscura, su postura era erguida y su rostro impasible. Era como si quienes atacaban no fueran soldados, sino piezas de su tablero de ajedrez, avanzando firmemente en la partida que había preparado. Y Luis se mantuvo firme contra el viento, mirando hacia adelante, con los ojos tan tranquilos como un espejo. Muy bien, murmuró. Continúa, prepárate para la segunda fase. Capítulo 189, el fin de la madre cría. Luis levantó su mano derecha en un gesto conciso y decidido. Continúen, prepárense para la segunda fase. Sí. El abanderado izó inmediatamente la bandera de señales, agitando los brazos varias veces con movimientos precisos y firmes. La bandera de batalla señalaba el ataque. Debajo de las tierras altas, la unidad de primera línea, que había estado bajo emboscada durante mucho tiempo, se movió instantáneamente. Órdenes recibidas. Línea de fuego, avancen. El capitán caballero rugió suavemente, su armadura resonando con fuerza en la noche. Blandió la espada de batalla en su mano, y su caballo de guerra saltó hacia adelante, liderando a los caballeros de élite tras él en una carga repentina. Se levantaron antorchas pesadas y luego se vertió aceite hirviendo. Las llamas envolvieron instantáneamente la línea del frente, y el muro de fuego, como si estuviera vivo, rugió y avanzó, dividiendo toda la posición en varias secciones. La familia devorada por gusanos emitió gritos roncos y contorsionados como bestias salvajes en el instante en que las llamas lamieron sus extremidades. Pero al instante siguiente, incluso con la mitad de sus cuerpos carbonizados, seguían arrastrándose y arremetiendo, como si el fuego fuera simplemente otra fuerza que los impulsaba hacia adelante. El capitán Elite Knight espoleó a su caballo hacia adelante, su capa azul teñida de chispas gris oscuro, y ordenó fríamente: Briere, quédate en el flanco izquierdo, el resto sígueme por la derecha. No dejes que rompan la línea de fuego. Comprendido. Los caballeros de élite del norte han sido movilizados.
Eran veteranos que habían atravesado montañas de cadáveres y mares de sangre, degollando bestias mágicas en el hielo y la nieve. Cada uno podía enfrentarse a 3 enemigos. Pero esta vez, el enemigo no era humano. Ja 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 ja. Sal de aquí. Un caballero blandió su espada, decapitando un cadáver de la casa devorada por gusanos, pero el enemigo, incluso en sus últimos momentos, estaba consumido por la locura. Su brazo cercenado aún se arrastraba por la armadura de la pierna, mordiendo con fuerza y negándose a soltarlo. Sean, tú. Otro caballero se abalanzó y le dio un manotazo en el brazo, pero ese caballero ya había caído, la sangre brotaba de la protección de su cuello, manchando instantáneamente su armadura de color blanco grisáceo de color carmesí. La línea de fuego continuó avanzando, la pared de llamas girando como una serpiente gigante, aislando partes de la casa devorada por gusanos. Sin embargo, algunos caballeros de élite fueron arrastrados a las llamas durante la caótica batalla, pereciendo junto con el enemigo. Espera, ¿ese es Benito? Una llamada de alarma hizo que varios caballeros perdieran la concentración por un instante. Esa figura había sido su camarada, con quien reían y bebían, dormían en la misma tienda y juraban protegerse mutuamente en el campo de batalla. Ahora, su cuerpo se estaba descomponiendo, sus pupilas brillaban verdes y escupía gritos estridentes desde su boca, arrastrando tras de sí una serie de nervios parásitos similares a tentáculos. Ya no es humano. Acaba con él. Benito cargó hacia adelante con un rugido, sus ojos carecían de cualquier emoción humana. Sus compañeros, en medio de las llamas y las lágrimas, trabajaron juntos para rodearlo y matarlo, logrando finalmente derribar a su viejo amigo en el fuego. En el instante en que su cabeza tocó el suelo, pareció continuar pronunciando sílabas indistintas. Las llamas se extendieron, el humo oscureció el cielo y el muro de fuego, como una jaula, aprisionó los cadáveres de la familia devorada por gusanos y bloqueó sus rutas de escape. Los cadáveres de los miembros de alto rango de la casa devorada por gusanos, que intentaban reforzar el ataque desde el otro lado, avanzaron, pero fueron repelidos por el intenso calor, rodando y retorciéndose en el calor abrasador, convirtiéndose en huesos carbonizados. En la primera línea del asedio, los caballeros de la unidad de contención lucharon desesperadamente para evitar que cualquier rezagado rompiera el bloqueo. Las espadas largas formaban un muro, la carne una barrera, incluso si una caía, otra ocuparía su lugar. Mientras el muro de fuego resista, podremos dominarlos. Un caballero, cubierto de sangre, apretó los dientes y gritó. El duque Edmond se encontraba en lo alto, observando cómo se desarrollaba la batalla como una marea. Su mano agarró la empuñadura de la espada, con una extraña mirada de solemnidad en sus ojos. Así que eso es todo, murmuró. Esto no es una batalla caótica, es una partida de ajedrez. Louis, esto es simplemente empujar al enemigo paso a paso por un camino sin retorno. El fuego continuó propagándose y los cadáveres de la familia devorada por gusanos intentaron romper el bloqueo, pero fueron sellados por el muro de fuego. Los cadáveres de los miembros de alto rango de la casa carcomida intentaron regresar para reforzar a las tropas, pero fueron repelidos por la intensa ola de calor. Todo el campo de batalla parecía estar completamente rodeado por una gigantesca red de fuego. Está hecho, dijo el capitán Knight, entre el humo y el fuego, contemplando a la familia devorada por gusanos destrozada ante él. Hemos cortado sus raíces, impidiéndoles moverse colectivamente o regresar con la prole madre. Pero este no es el final. Miró más adelante, hacia la zona silenciosa al final del muro de fuego. Ese era el objetivo de la unidad de asalto. Ahora ha llegado el momento de que ese joven señor dé su verdadero y fatal golpe. Un humo espeso oscureció el sol y el campo de batalla quedó envuelto en llamas como una marea. Los caballeros de élite, con sangre y fuego, abrieron una brecha incurable en la formación enemiga, aprovechando la única ventana de oportunidad crucial para asestar el golpe más fatal. El ataque sorpresa de la unidad de asalto. En medio del denso humo, Louis se encontraba en la ladera de la colina, con su capa ondeando violentamente y la luz de la hoguera bailando en sus ojos. Vio cómo la grieta en el campo de batalla finalmente tomaba forma. Los cadáveres de la casa devorada por gusanos fueron destrozados por la línea de fuego, su estructura de mando completamente destruida y la formación enemiga huyó como bestias, sumergiéndose en un caos sin líder. Ahora, susurró, con una sonrisa similar a la de Cold Fand en sus labios. Levantad la bandera, iniciad el ataque. El abanderado levantó la bandera de batalla y la blandió con fuerza, trazando el estandarte un arco a través del denso humo. Se había dado la señal para atacar. En la lejana línea de fuego, Lambert se giró de repente y vio la bandera familiar elevándose desde el mar de fuego. Su boca se movió bajo la visera, su voz como metal desgarrado, ahora. La unidad de asalto entró en acción. La armadura pesada tintineó y los pasos resonaron como truenos. Todos sabían que estaban recorriendo un camino sangriento que no admitía vacilaciones. Cargaron hacia el infierno tejido de fuego y cadáveres, como una espada afilada forjada por la intención de la batalla, dirigiéndose directamente al núcleo del nido de insectos, sin desviarse. El fuego furioso rugía como una bestia salvaje detrás de ellos, olas de llamas aullaban y provocaban vientos abrasadores, el olor a quemado los asaltaba, casi sofocándolos. Cadáveres carbonizados, devorados por gusanos, yacían amontonados desordenadamente, algunos todavía retorciéndose ligeramente, otros con la boca abierta como si masticaran la muerte. Abran paso, ordenó Lambert. Una sombra oscura pasó rápidamente, un miembro sobreviviente de la familia devorada por gusanos. Justo cuando saltaba en el aire, fue empalado en la cuenca del ojo por una espada delgada. Y su cabeza fue aplastada por el pie de un soldado con armadura pesada durante la pelea. 3 horas a la izquierda, aproximación rápida.
Al oír esto, otro caballero inmediatamente sacó su espada con un revés, un destello escalofriante estalló y, en respuesta, la sombra de un insecto fue cortada, sus extremidades cortadas fueron arrojadas a las llamas, carbonizadas instantáneamente. Vaya más lejos. Los cadáveres restantes de la casa devorada por los gusanos surgieron de las sombras, como tiburones atraídos por la sangre, atacando sin descanso, pero todos fueron aplastados por la sinfonía de hierro y fuego. Una botella de líquido incendiario voló por el aire y aterrizó en medio de un grupo de cadáveres retorciéndose de miembros de la familia carcomida por gusanos. Encender. Las llamas estallaron con un rugido y la familia devorada por gusanos gritó mientras se retorcía en el fuego. Sus extremidades se agitaban y golpeaban el suelo como si tocaran música para el infierno. Su piel se abrió, los fluidos corporales brotaron y el aire se llenó de un olor abrasador. Pero la unidad de asalto ignoró esas órdenes y avanzó sin descanso. No porque no tuvieran miedo, sino porque sabían que eran la espada más afilada, hecha solo para golpear el corazón del enemigo. Finalmente, se aventuraron en las profundidades del nido de insectos. El aire era como moco coagulado y la respiración se hizo difícil. Las llamas no podían iluminar completamente el camino que tenían por delante. La luz en esa zona parecía ser tragada por alguna sustancia invisible, apenas logrando iluminar unos pasos más allá. Las paredes no eran de piedra, ni de tierra, sino de una sustancia oscura, roja, húmeda y caliente. Como los órganos internos de una bestia gigante, pulsando suavemente, como si respirara lentamente. Pliegues irregulares se ondulaban a su alrededor, revelando vagamente sombras fluidas y rostros humanos. No era una ilusión, sino algo que realmente apareció en la superficie del muro de carne, borroso, distorsionado e incluso familiar. Ojos cerrados, labios ligeramente separados, como si susurraran suavemente. Al instante siguiente, abrieron los ojos y miraron a los caballeros. ¿Lo viste?, susurró de repente un caballero con voz temblorosa. Es la cara de mi hermano. Cállate, rugió Lambert con voz grave, interrumpiendo las palabras. Atención, todos. Que el nido de insectos puede manipular sus percepciones. No miren. No escuchen. ¿Pero cómo podrían los humanos aislar completamente sus sentidos? Algunos oyeron a sus madres llamándolos a casa, otros oyeron las últimas palabras de sus compañeros. Y algunos incluso oyeron el sonido de la propia muerte, bajo y seco, llamándolos por sus nombres. Sigue adelante, no mires atrás, repitió Lambert en tono gélido. Más adelante se encontraba el núcleo del nido de insectos. De repente apareció una cavidad hueca colosal, como un templo que no debería existir en el mundo humano. Las paredes internas de la cavidad estaban cubiertas de tentáculos suaves y capas de incubación en forma de espiral, con miles de huevos de insectos flotando en su interior como burbujas en un fluido pútrido. Suspendido en el centro de la cavidad estaba el núcleo del saco. Él no pertenecía a este mundo. La estructura biológica translúcida pulsaba suavemente, como un corazón, o como el ojo cerrado de alguna deidad antigua. Con cada pulso, las paredes circundantes vibraban suavemente, respirando, pulsando, resonando. Todo el nido de insectos parecía ser una extensión de este núcleo en forma de saco. Eso es todo, dijo el lanzador en voz baja. Su voz parecía estar atrapada en su garganta, una aversión instintiva y un miedo le impedían hablar en voz alta. Entonces eso le abrió los ojos. Un agujero se abrió lentamente en el centro de la bolsa, revelando la luz roja fantasmal y agitada que había en el interior. Aquello no era luz, sino una forma pura de contaminación mental, como una pupila muy abierta, como el infierno abriendo sus fauces. Los caballeros contuvieron la respiración por un momento. Algunos sintieron que les temblaban las rodillas, otros tenían el cuerpo rígido y el sudor empapaba sus camisas. Pero nadie se rindió. Sus armaduras ardían, sus corazones latían violentamente, su respiración era pesada como martillos, pero aún así, levantaron sus armas, bajaron sus cuerpos y avanzaron. Eran los guardianes del territorio de la marea roja, las únicas espadas afiladas capaces de cortar el caos en medio de las llamas. Bomba mágica de platino rojo, fuego, tronó la orden de Lambert. El equipo de asalto no lo dudó ni un instante. Auge. Docenas de bombas mágicas de platino rojo cortaron el aire simultáneamente, dejando largas y deslumbrantes estelas de fuego, disparando con precisión hacia el saco de boxeo. Retirada, rugió Lambert. Nadie esperó los resultados. Al instante siguiente, todos se habían dado la vuelta y se habían retirado a toda velocidad. No necesitaban confirmar el acuerdo, simplemente acercarse era suficiente. Una serie de explosiones ocurrieron detrás de ellos. La alta temperatura descendió como un sol abrasador, y la onda expansiva de la bomba mágica, como un martillo invisible, destrozó toda la estructura de la cavidad desde sus cimientos. Intensas llamas rugieron, perforando la capa de incubación, encendiendo, carbonizando y consumiendo los sacos de huevos retorciéndose y los suaves tubos parásitos, convirtiéndolos en una nube de fuego. El saco se retorcía y se agitaba bajo la intensa luz de la hoguera, y docenas de tentáculos negros colgaban de la parte superior de la cavidad, tratando frenéticamente de interceptar las bombas mágicas de platino rojo. Pero no duraron ni un segundo bajo la alta temperatura, como la hierba seca que toca las llamas del purgatorio, incendiándose al instante y carbonizándose en un instante. Aquella enorme estructura en forma de corazón parecía sentir su propia destrucción. Tembló, se convulsionó, y el terror y el odio aparecieron en sus grandes ojos, antes de desplomarse completamente en medio de las llamas y los temblores. Como una bestia antes de morir, la familia devorada por gusanos entró en frenesí en el momento de la tragedia. Los miembros restantes de la familia devorada por gusanos, impulsados por una voluntad desconocida, rugieron y atacaron como perros rabiosos, autodestruyéndose, mordiendo y quemando, transformándose en un sacrificio final.
Ya no eran un ejército, sino un grupo de maldiciones descontroladas. Cada cuerpo en descomposición gimió y explotó, solo para detener al equipo de asalto en retirada, arrastrándolos hacia una oscuridad compartida. «Te espera un minuto». Lambert rugió, su mano subiendo y bajando, abriendo el cadáver enloquecido de un miembro de la familia carcomida por los gusanos, mientras la sangre negra brotaba. El líder adjunto lo siguió de cerca, contrarrestando otro ataque explosivo de una casa devorada por gusanos con un golpe giratorio. Al instante siguiente, con un estallido, el ácido brotó como hierro fundido. Ja, ja, ja. Un caballero, tomado por sorpresa, tuvo toda su visera corroída y destruida por el ácido, mientras el metal y la carne humeaban, se carbonizaban y se desintegraban juntos. Sin embargo, no retrocedió ni un paso, en cambio, apretó los dientes y rugió con voz distorsionada. «Voy a bloquear el paso. Puedes pasar». Levantó su escudo en alto, como una pared de hierro en llamas, posicionándose horizontalmente frente a la única salida, presionando el escudo en llamas firmemente contra el borde desmoronado con su brazo carbonizado, bloqueando el impetuoso torrente de la casa devorada por gusanos. Fumaba por todas partes, su figura se balanceaba a la luz de la hoguera, pero permanecía inmóvil, como un guardián al que ni la muerte podía hacer temblar. Los últimos caballeros arrastraron su cuerpo fuera del pasaje, y detrás de ellos, explosiones sacudieron el suelo, causando que todo el pasaje del nido de la casa devorada por gusanos colapsara repentinamente como una erupción volcánica, envolviéndolo todo. Una ola de calor abrasador arrasó la región, lanzándolos por los aires y provocando que cayeran al suelo. Detrás de ellos se encontraba el derrumbe subterráneo, con llamas elevándose hacia el cielo, como si el corazón de un monstruo hubiera sido arrancado de su propia esencia. Lo consiguieron. Sin embargo, el campo de batalla exterior sufrió un cambio repentino y drástico. El formidable ejército de la casa devorada por gusanos, que había avanzado como una marea, se derrumbó por completo en el momento de la explosión. Parecía como si su núcleo hubiera sido atravesado por algún tipo de espada mental. Uno a uno, los monstruos se detuvieron abruptamente, convulsionando y gimiendo. Sus ojos perdieron su brillo, pero adquirieron una locura caótica. La formación, antes disciplinada, se desintegró al instante. Los miembros de la casa devorada por gusanos que antes habían infundido miedo en los caballeros ahora chocaban frenéticamente, arrodillándose y rodando, aplastándose a sí mismos y a sus compañeros en el barro. Miembros desmembrados, cuerpos mutilados, sangre y órganos mezclados, formando un pantano carmesí nauseabundo. En medio de la marea roja, gritos, aullidos, sonidos de masticación y crujidos de huesos convergían en una sinfonía infernal. Sin embargo, en ese momento, nadie en el campo de batalla había dado la orden de atacar. Porque todo el mundo estaba viendo todo esto en estado de shock. Ni siquiera los curtidos caballeros de la alabarda de hielo habían presenciado jamás una escena tan loca y aterradora. Luis permaneció en silencio en la plataforma elevada, con la mirada fija en el campo de batalla. Pero no había vacilación en sus ojos, en cambio, emergió un destello de luz profundamente oculta. Está hecho. Su tono era tranquilo, como si estuviera confirmando un resultado largamente esperado. Todos, retírense por la ruta predeterminada. Ordenó al abanderado que estaba a su lado, rompe el asedio, construye una línea defensiva, ya no hay necesidad de atacar activamente. La bandera ondeó, y la orden la siguió como una sombra. La orden de caballeros en primera línea se retiró del campo de batalla con rapidez y orden, como una marea que retrocede, sin mostrar señales de pánico. El duque Edmond, que estaba a su lado, no reaccionó del todo de inmediato. Observó a la familia carnívora discutiendo entre ellos, con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente se pelean? Entonces su mirada vaciló, recordando la estruendosa explosión que acababa de ocurrir. El rompecabezas encajó al instante y todo quedó claro. ¿Podría ser que la casa carcomida haya sido volada? Y después de que la casa carcomida explotó, la casa carcomida, fuera de control, se volvió completamente loca. Se giró para mirar a Lois. El joven aún era joven e inexperto, su cabello negro grisáceo por los fuegos de la guerra, su expresión serena, sin alegría ni arrogancia en sus ojos. Como si todo estuviera dentro de sus expectativas. ¿Él hizo eso? ¿De verdad lo hizo? ¿Solo con ese corte de llama? ¿Con un solo ataque? ¿Con un pequeño equipo de lanzadores y caballeros? Edmond no mostró la confusión que consumía su corazón, pero su mirada se detuvo en la espalda del joven por un largo tiempo. Él nunca subestimó a Lois. Durante la batalla de Cold Fang, ya sentía que este joven era extraordinario. Coraje excepcional, acción decisiva, aunque hubo un elemento de suerte, hubo aún más sabiduría estratégica y conciencia de batalla en el momento de la batalla. En ese momento, ya tenía una valoración en su corazón. Aquella era una buena semilla que podía ser moldeada y, quizás en el futuro, podría convertirse en un pilar del norte, por eso casó a su hija con él. Pero el duque no esperaba que el brillo de Luis no residiera en el futuro, sino en el presente. La compostura y la calma de Lois no eran ningún disfraz. Su planificación estratégica y sus cálculos no fueron un mero golpe de suerte. Su capacidad para controlar el campo de batalla y su tranquila decisión de aislar el núcleo enemigo ya habían superado el ámbito de la mera promesa. Era un líder verdaderamente capaz. Así es, suspiró suavemente, con expresión compleja. Por primera vez en su corazón, el duque Edmond se liberó verdaderamente de esa visión condescendiente de un noble anciano. En su lugar, había un respeto complejo y silencioso. El caos que siguió a la pérdida de control de la familia infestada de gusanos no duró mucho. El enjambre de la casa devorada por los gusanos, privado de mando, como cáscaras vacías desprovistas de alma, comenzó a autodigerirse rápidamente después de un periodo de frenéticos combates.
Cientos de miles de miembros de la familia devorada por gusanos fueron, en un corto periodo de tiempo, reducidos a nada más que un piso cubierto de barro y sangre y una armadura destrozada. Cuando el mundo volvió a quedar en silencio, Lois ordenó con calma: despejen el campo de batalla, cuenten las bajas. Pero cuando se dio a conocer el número de víctimas, Lois permaneció en silencio. Los caballeros de la Marea Roja, 3 caballeros de élite murieron, 12 caballeros formales murieron. A pesar del buen número de bajas, todavía estaba un poco triste. Entre ellos había algunos que lo habían acompañado en su viaje a través de las llanuras nevadas y del norte, y otros que habían estado riendo y hablando con él la noche anterior. En el campo de batalla, la niebla de sangre aún no se había disipado y las llamas aún parpadeaban después. Los caballeros, arrastrando sus cuerpos heridos, volvieron a la formación, sus escudos quemados, sus armaduras carbonizadas, pero permanecieron erguidos en sus posiciones originales, sus rostros una mezcla de dolor y orgullo. Sabían que habían ganado y también sabían el precio de esa victoria. En ese momento, Edmond se dio cuenta de algo. Luis no mostró alegría. Se quedó allí, con el ceño ligeramente fruncido, mirando las ruinas del nido de la casa devorada por gusanos durante un largo tiempo, sin decir una palabra. Como si a sus ojos esta victoria no fuera perfecta, e incluso lamentable. ¿Todavía no está satisfecho? Edmond sintió un ligero temblor en el corazón. Si fuera cualquier otra persona, después de destruir la casa devorada por gusanos y aniquilar la Marea Roja, sin importar cuán tranquilos estuvieran, deberían haber suspirado de alivio y sido felices, pero no lo fueron. No era una calma fingida, sino un sentimiento genuino de que había una solución mejor y de que había guerreros que podrían haberse salvado. Esta rigidez le hizo sentir que la generación más joven era formidable. Fin del video.